buenas. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Liderazgo Siglo XXI, un espacio creado para poder hablar con calma, con tranquilidad, con sosiego sobre liderazgo, sobre dirección de personas, sobre dirección de equipos. En esta ocasión tenemos invitados excelentes, como siempre. Vamos a arrancar con Irene Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. Nacho Soriano. Buenas. Bienvenido. Irene, experta en gestión emocional, experta en liderazgo femenino. Ya nos has acompañado en alguna ocasión para hablar de liderazgo femenino. Hoy te vamos a pedir también que nos acompañes en una entrevista preciosa que queremos hacerle a Inspiring Girl. Luego hablaremos de ello. Y Nacho Soriano, nuestro historiador de cabecera, que hoy nos quieres hablar de Maquiavelo, ni más ni menos que de Maquiavelo. Yo sé que Maquiavelo es un personaje que a ti te ha seducido mucho desde tu época incluso de estudiante. Total. De hecho, está mal que empiece con autobombo, pero voy a empezar con autobombo. Y no es mi libro, pero es este trabajo, que es un trabajo que a mí me ha hecho mucha ilusión cuando hablamos de, oye, ¿qué tal? Maquiavelo. Ya en tercero de carrera hice este trabajo, como se ve por la maquetación año 2000, sobre Maquiavelo, sobre Nicolás Maquiavelo, porque me parecía una figura sobre todo muy incomprendida, ¿no? Este famoso adjetivo de maquiavélico me parecía que no le hacía justicia. ¿Te dieron buena nota? Sí, me dieron matrícula de honor en esa asignatura, o sea que estoy muy orgulloso del trabajo, de la asignatura y de lo que fue para mí, ¿no? Porque fue la primera vez que me puse yo a hablar delante de toda mi clase, de todo mi grupo, sobre un tema y la gente le gustó mucho, a la profesora le gustó mucho, o sea que dije, a lo mejor valgo para esto de contar cosas históricas, ¿no? Vamos a hablar de Maquiavelo. Maquiavelo, que es un personaje que ya recogimos en un libro, Huellas de Gigantes, cuando hablábamos de Fernando Aragón, y recogíamos un poco porque parece que Fernando Aragón Maquiavelo se fijó mucho en Fernando Aragón como el príncipe perfecto. Sí, aquel que en todas sus acciones había algo de maravilloso, eso decía, ¿no? O sea, casi nada. De hecho, Maquiavelo, por ejemplo, una de las cosas que valoraba muchísimo de Fernando Aragón es que decía, él no provoca una situación, sino que él lo que hace es directamente hace que la gente del reino empiece a hablar del rey debería hacer esto, el rey debería hacer esto, el rey debería hacer esto. Y en ese momento saca la resolución, ¿no? En vez de presentar una medida, él como que preparaba mucho a toda su población, a las cortes, a tal, haciendo que el propio pueblo le pidiese hacer... Lanzaba globos sondas para crear un estado de opinión, sí, por así que luego decirlo, justificara... efectivamente. Entonces, no hagas la acción, sino haz que todo el pueblo se ponga detrás de una acción y luego anuncia esa acción, ¿no? O sea, dale el protagonismo al pueblo y prepara los corazones y las mentes de la gente, ¿no? Para la medida que vas a tomar. ¿Qué tiene la figura de Maquiavelo que cada vez que la situación se pone difícil, cada vez que... Pues yo me doy cuenta que cuando todo rueda bien en la política y en la política mundial, nadie habla de Maquiavelo, pero cuando la situación se pone incierta, se pone volátil, se pone compleja, se pone difícil, de repente Maquiavelo vuelve a escena. ¿Qué tiene Maquiavelo que le hace tan actual? Yo creo que Maquiavelo sobre todo es que es el creador del pensamiento político moderno. Es el primero, y de ahí viene su mala fama, es el primero que pone las cosas como son. Es el primero que huye de los sentimentalismos de la política, es el primero que dice hay una gran diferencia entre cómo deberían ser las cosas y cómo son realmente. Y en esa diferencia está lo que te dicen los que se llamaban los grandes consejeros de gobernantes, que es, sé piadoso, sé justo, sé generoso, y la verdad. Entonces yo te voy a contar la verdad, ¿no? Eso es lo que dice Maquiavelo. Tenemos que tener en cuenta una cosa cuando se habla del príncipe, y es que el príncipe no fue pensado para ser publicado. Era un regalo personal que hace en un momento determinado Nicolás Maquiavelo a Lorenzo II de Médicis para intentar recongraciarse con los Médicis que le han echado de su gobierno. Le tienen ahí exiliado a las afueras de Florencia y él dice, este es mi regalo que te voy a hacer. De hecho, a mí me parece genial la introducción del príncipe de Maquiavelo cuando dice, cuando alguien quiere congraciarse con un príncipe, normalmente le regalan caballos, armas, oro, regalos dignos de un príncipe. Yo, en cambio, voy a entregaros lo que creo que es más valioso, que tengo más valioso, que es el conocimiento de las acciones de los seres humanos, dado a mi gran experiencia de las cosas presentes y a mi prolongado estudio de las cosas pasadas. O sea, he aprendido mucho de la historia, y aquí obviamente me siento identificado muchísimo con Maquiavelo, y he trabajado en política el tiempo suficiente como para entender realmente cuáles son las acciones de los hombres, ¿no? Y ahí es lo que hace Maquiavelo que te pone en mal lugar, ¿no? Te voy a contar la verdad.
Lorenzo de Médicis, te voy a contar la verdad. Yo creo que lo más moderno de Maquiavelo es que hace el primer, digamos, tratado de política real y habla de la virtud política separada de lo que es la virtud religiosa, de la virtud ética o la virtud moral. Él considera que hay una virtud política ajena a lo que es la virtud ética. Y es la virtud que tiene que tener el príncipe. El príncipe no debe fijarse en la ética, en la religión, en la moral, debe fijarse en el objetivo último de su acción política. Si el objetivo último es legítimo, lo que está haciendo para conseguir su objetivo es legítimo. Bueno, para él la virtud tenía que ver con ser capaz de conquistar el poder y mantener el poder. O sea, un príncipe que era capaz de conquistar el poder y mantenerlo era un príncipe virtuoso. Ahora hablaremos un momento de esto. Fíjate que a mí me llama la atención de Maquiavelo que a mí siempre me ha parecido más descriptivo que propositivo. O sea, no me parece que Maquiavelo diga, haz esto. Te dice, normalmente si tú conquistas otro país y entonces dice algo, por ejemplo, dice, es mejor matar a la descendencia porque luego te da menos problemas. Pero no te propone que lo hagas. No, por supuesto. Otra cosa es que Napoleón, cuando lee El Príncipe de Maquiavelo y escribe en los márgenes, dice, no olvidaré esto. Claro. Este tipo de Ese es, yo creo, reflexiones. el gran problema de Maquiavelo, ¿no? Las opiniones que ha generado la gente a raíz de lo que Maquiavelo cuenta, ¿no? Maquiavelo te dice, la virtud es buenísima y la virtud es estupenda y ojalá todos nos pudiésemos regir por la virtud. Pero tienes que saber actuar fuera de la virtud. Un príncipe tiene que conocer, tiene que ser león y zorro también, no puede ser solo león. Las leyes están muy bien, las leyes son maravillosas, pero a veces hay que saber actuar al margen de las leyes o más adelante de las leyes, ¿no? Yo creo que eso es lo que distancia, y en este momento es como que eso es lo que distancia a el colectivo del mundo político. Que si bien es cierto que de repente escuchando a Nacho tiene todo el sentido y escuchamos decisiones que toman nuestros políticos que tú dices, o sea, eso no me parece ético. Y de pronto es como, claro, es que no tiene por qué ser ético, porque la expectativa que como comunidad tenemos es que los líderes se ajusten a la ética del momento. Pero claro, yo te escucho y de pronto todo tiene mucho más sentido, porque si la política no tiene que ser ética, entonces tiene que responder al fin. Pero yo creo que eso nos distancia, ¿no? Y sobre todo, para mí una cosa a mí me fascina de Maquiavelo, que es el factor tiempo. Maquiavelo lo que te está dando a entender, que también aquí hay una cosa muy interesante de Maquiavelo, que es la interpretación que se hace siempre de Maquiavelo, porque Maquiavelo era un tío también muy irónico, jugaba mucho a te digo una cosa pero luego pienso otra, en un libro te cuento una cosa pero luego en el libro siguiente te cuento la apuesta, ¿no? También Maquiavelo es un hombre muy político en sí mismo, ¿no? Con lo cual sabe que hay que agradar en ese momento a quien se dirige cada libro. Pero el factor tiempo. Lo que es ético ahora puede ser totalmente falto de ética dentro de 50 años y viceversa. Entonces, un príncipe no se debe preocupar tanto por la moralidad o la ética de sus acciones en el momento. Se debe preocupar porque el fin sea adecuado. Es muy curioso, y esto se dice mucho, ¿no? Maquiavelo dijo el fin justifica los medios. No. Es parecido, pero no es lo mismo. Para Maquiavelo, el fin debe tener una justificación por sí mismo. Tus objetivos como príncipe no pueden ser egoístas. Tus objetivos como príncipe deben ser el bienestar de tu pueblo. Basado en eso, lo que tú hagas en un momento concreto no es tan relevante como el fin último. Entonces, concéntrate en conseguir ese fin último. Y de hecho, si me permitís el paralelismo, y es arriesgado, Nelson Mandela. Nelson Mandela era muy maquiavélico en ese sentido. ¿Por qué? Nelson Mandela decía, yo solo tengo un principio, igualdad de derechos para todos. Todo lo demás son estrategias. Eso es plenamente maquiavélico. O sea, mi objetivo es un objetivo justo, es un objetivo que creo que debe cumplirse. Que al final decimos es muy maquiavélico cuando decimos a alguien que es muy político, ¿no? En el fondo decimos es que es muy político. No solo que es muy político, tiene una connotación negativa. Siempre. Acordaos que siempre hablamos que las palabras tienen carga y no cuando son tú neutrales. hablas, claro, que no son neutrales, y cuando tú hablas de que alguien es maquiavélico, no le estás exalzando. Es como que tiene ahí un cierto... Le estás criticando. Sí, cuidado que estés muy maquiavélico. Sí, tiene un puntillo. Lo que dices, Nacho, de que Maquiavelo no dijo textualmente el fin no justifica los medios, pero lo que dijo se parece mucho. Porque claro, lo que está diciendo es... Pero no es lo mismo. Si el fin es el adecuado, los medios... Porque él lo que dice Maquiavelo, lo que viene a decir es que los medios deben ser acordes a los fines y que la calidad del medio, la virtud del medio que tú usas para alcanzar el fin, viene definida por si es útil o no para conseguir el fin. Y sobre todo claro, entiendo que él parte de la base de que el fin sea justo y sea... Pero sobre todo que un príncipe en mitad de la acción política no puede preocuparse si sus medios son los más justos, son los necesarios. La necesariedad en la política, ¿no? O sea, si algo es necesario, ha de hacerse. Lo que dice Maquiavelo es, si tienes que ser cruel, sé cruel, pero no ahondes en la crueldad. O sea, a lo mejor es ser virtuoso, pero si tienes que ser cruel,
Bueno, fíjate que Maquiavelo, una cosa que a mí me llama la atención también, que decía que para un príncipe es mejor ser temido que ser amado. Porque el amor es inconstante y en cambio el temor no. El temor tú siempre tienes miedo, pero en cambio a la gente que quieres te puedes pasar un poco por ahí con ella, a veces sí le quieres pero ahora ya no te quiero, pero si le temes siempre le vas a temer. Entonces es más seguro para un príncipe ser temido que ser amado. Y sin embargo no recomendaba a los príncipes ser odiados. No, es que hay una gran diferencia, porque el odio acabará que te acaban derrocando, pero en cambio el temor es sano. Entonces, quizás temor habría que adaptarlo a lo mejor un poquito a estos tiempos, quizás el temor es el respeto, es un cierto distanciamiento a lo mejor de tus colaboradores, un cierto que se te respete por cómo eres, ¿no? La diferencia, como siempre, de poder y autoridad. Una persona que tiene poder es una persona que se le respeta por el poder que tiene. Entonces, que la gente no se olvide que tú tienes el poder. Pero fíjate que hay un montón de instituciones que han utilizado el temor como manera de mantener al colectivo a raya y luego hablaremos de ello en términos de inteligencia emocional. Si os dais cuenta, el temor es una emoción desagradable de energía baja, con lo cual lleva a la inactividad. Y sin embargo, el odio, que está relacionado con el enfado, es una emoción desagradable de energía alta. Y desde esa energía alta es mucho más probable que la gente haga cosas y se subleve. Malas contra ti. Claro, y se subleve. Claro. Por eso dice Maquiavelo, por ejemplo, mejor ser miserable, o sea, mejor ser un tacaño, porque crea infama pero sin odio, que ser un rapaz, que ser una persona que sube los impuestos, por ejemplo, porque entonces tienes odio, entonces generas odio. Entonces mejor ser tacaño que ser rapaz, ¿no? Fijaos cómo juega Maquiavelo a la política y he de recordar que estamos en la Italia de principios del siglo XVI, que aquello era terrible, o sea, aquello, el asesinato, la guerra, la usurpación más descarada, eran herramientas totalmente legítimas, ¿no? Dentro de la virtud, por seguir definiendo un poco la ideología de Maquiavelo y ver cómo aplica a la dirección de personal y equipos y cómo aplica también a la política del siglo XXI. También decía Maquiavelo que la virtud de un príncipe no era ser íntegro, no era ser ecuánime, no, era parecerlo. Dice, lo importante es parecerlo, lo importante no es parecerlo serlo. Porque el objetivo último de la política, y para mí eso me parece capital en el pensamiento de Maquiavelo, es la supervivencia. Entonces, un político que sobrevive es un político que lo está haciendo bien. Porque sobrevivir en la política es muy complicado. ¿Cuánto duran las carreras de los políticos en el candelero? 10, 15, 20 años. Y eso que hoy estamos en la Europa del siglo XXI y no en la Italia del siglo XVI. O sea que la supervivencia es la clave del éxito político. Si tú sobrevives y tus fines finales son positivos, lo estás haciendo bien. Claro, fíjate que antes estabas diciendo, y te traigo aquí la contradicción, que el fin último del príncipe, o sea, que el fin tenía que ver con el bienestar y la felicidad de sus súbditos, y de pronto el bienestar y la felicidad de tus súbditos puede ser que tú te quites del medio porque de pronto, o que tú des un paso al lado porque de pronto venga alguien con ideas más innovadoras, con mejores propuestas, o sea que de pronto ahí escucho una contradicción en Maquiavelo. Eso sería genial, ¿no? Lo que pasa que lo que siempre va a defender Maquiavelo, y hablamos una vez más desde la óptica del siglo XVI, es si un príncipe considera que lo que está haciendo, que su fin último es correcto, no debe pararse en nada más, porque vete a saber lo que piensan los demás, vete a saber lo que dicen los demás, pero luego realmente quieren. Con lo cual, si tú realmente tienes ese objetivo, si tu fin es justo, defiendes el fin hasta la muerte, ¿no? ¿Qué sería correcto? Y aquí os planteo yo un dilema moral. ¿Luchar con uñas y dientes por el bienestar de tu pueblo o abandonar el poder pensando que las personas que pueden venir después a lo mejor no quieren ese fin tan elevado que tú quieres? Lo lógico sería defenderlo con uñas y dientes, ¿o no? De hecho, es lo que ocurre en este país, ¿no? Que no dimite nadie con ese objetivo de... o sea, mi compromiso es hacerlo lo mejor porque no quiero dejar al pueblo o lo que hemos visto en política huérfano. Actual. ¿Cómo voy a dejar el país en manos de la derecha, de la izquierda, de quien sea? ¿No? Pacto porque lo van a con hacer quien mucho haga falta. Pacto con quien haga falta, me alío con quien haga falta, porque mi objetivo sé que al final es bueno. Entonces, como mi objetivo es el bienestar del pueblo, haré lo que haga falta por mantenerlo. Desde el punto de vista conceptual y, digamos, de la técnica política, ¿te parece que Pedro Sánchez es más maquiavélico que otros presidentes que hemos tenido? Pedro Sánchez es un maestro en el arte de mantenerse en el poder. Y eso hay que reconocerle un gran componente maquiavélico. Pedro Sánchez también ha entendido muy bien la naturaleza del poder. Y en ese sentido, por ejemplo, sabe hacer algo que saben hacer los grandes líderes, que es hacerse desear, ¿no? Los famosos 5 días de reflexión. No, mira, yo me retiro a mis cuarteles allí, no sé qué, para reflexionar realmente. O sea, tiene el componente
un poco que un líder necesita ser admirado por su pueblo, necesita mantener una cierta distancia, necesita tener una cierta elevación, y yo creo que efectivamente Pedro Sánchez es un ejemplo de política maquiavélica, pero yo te digo que para mí político maquiavélico no tiene por qué tener un significado peyorativo. Es una persona que ha entendido las leyes del poder, y como muy bien decía Maquiavelo, las leyes del poder no tienen nada que ver con las leyes de la naturaleza, no tienen nada que ver con lo que debería ser los seres humanos, lo que debería ser la vida. Tiene que ver con unas reglas que son las reglas del poder. Era un precursor del Realpolitik. Total. La política. Y de hecho, los que han metido real. más cizaña contra Maquiavelo han sido, por ejemplo, jesuitas, gente de la Iglesia, políticos ilustrados del siglo XVIII que han dicho: este hombre es Satanás, o por él habla Satanás, pero realmente estaban haciendo las mismas políticas. La Iglesia en el siglo XVI es de todo menos un poder espiritual. Claro, que a la Iglesia del XVI no le gustaba Maquiavelo porque estaba desvelando Sí, porque al fin y al cabo, las maneras. Claro, o sea, porque al final casi todos los pensadores tienen un componente cristiano, ¿no? Entonces tiene un cristiano de no, la virtud del príncipe cristiano, la sabiduría, la templanza, y Maquiavelo dice: mira, todo eso estaría muy bien en un mundo ideal, pero los seres humanos no son así. Y a mí eso es lo que me duele realmente de Maquiavelo, ¿no? O sea, yo si en algo estoy en contra de Maquiavelo es: los seres humanos son malvados por naturaleza, son inconstantes, por eso es mejor que te teman que te amen, porque el amor es inconstante, en cambio el temor siempre va a estar ahí, ¿no? Ese temor, ese respeto. Entonces a mí me duele de Maquiavelo, que también ha tenido una vida muy dura, que le han traicionado, que se ha sentido muchas veces desplazado, tanto cuando era diplomático para la República de Florencia como sobre todo con los Médicis. Ha tenido experiencias tan duras en la política que dice: no te puedes fiar de los buenos sentimientos. Y Nacho, para las lecciones que podemos aprender, ya metidos en el siglo XXI, ¿no está la sociedad en otro lugar? O sea, yo es que me imagino un liderazgo tan realista, tan alejado de la ética, de la moral. Yo creo que la sociedad, las organizaciones, nuestros colaboradores, nos están pidiendo líderes éticos, líderes decir, que no hacen cualquier cosa por digno que sea el fin para alcanzarlo, donde las reglas de juego que nos damos son tan importantes como los fines que queremos alcanzar. Correcto. Yo creo que ahí está, por ejemplo, el debate que mismamente se acabó planteando. Yo creo que el primero fue Napoleón en planteárselo ahí de una manera un poco pública, ¿no? Que es sobre el tema de que es mejor ser temido o ser amado, ¿no? Napoleón decía: Julio César, Carlomagno, yo mismo construimos todos nuestros imperios sobre la fuerza de nuestro genio, y la mayoría de nuestros imperios caen con nosotros. En cambio, Jesucristo construyó su imperio sobre el amor, y hoy en día millones de personas morirían por él, ¿no? Yo creo que es Napoleón el primero en reflexionar públicamente sobre qué es mejor realmente, si ser temido o ser amado, ¿no? Porque sí que es cierto, y eso yo creo que lo vemos mucho en el tema del poder y la autoridad, ¿no? Mientras tú tengas el poder, puedes ser temido. Pero en el momento que ya no tengas el poder o que no quieras hacer uso de ese poder, tienes que basarte en el amor que la gente sienta por ti, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto merece la pena trabajarse el amor con el liderazgo actual? Yo creo que merece mucho más la pena, también porque es un liderazgo mucho más cercano. Y también porque yo creo que las personas estamos más preparadas para entender el liderazgo, ¿no? Claro, sobre todo que contra el poder que tú tengas, por grande y por fuerte que sea tu poder, hay un contrapoder que se te va a poner enfrente. Y no solo eso, sino que para mí la diferencia tiene que ver en que ese fin del que estábamos hablando es una idea, o entonces ¿dónde estás poniendo el foco? ¿En la idea o en la persona? Entonces, efectivamente, todo lo que estás contando tiene sentido en cuanto que la persona está ahí, vive, y una vez que la persona desaparece, todo el castillo de naipes se cae. Sin embargo, cuando tú lo que persigues es una idea y trabajas por esa idea, no importa que tú no estés, porque la idea sigue ahí y va a haber otras personas trabajando por ese propósito. Y luego yo creo que habría que centrar mucho que Maquiavelo habla de liderazgo político, y el liderazgo político se basa en la imagen. En cambio, yo creo que el liderazgo empresarial, el liderazgo familiar, tiene otros elementos mucho más interesantes, ¿no? Todo un político al final le acabas jugando por la imagen que proyecta, porque ninguno conocemos a Pedro Sánchez, ni comemos con él, ni le tenemos, ni tenemos reuniones con él. En cambio, tú a tu líder cercano, a tu líder tanto familiar como empresarial, sí le ves a lo mejor todas las semanas, sí comes con él, sí tienes acceso a su toma de decisiones. Entonces, el liderazgo político se basa en la imagen, con lo cual te obliga a una serie de decisiones. En cambio, el liderazgo empresarial yo creo que se basa menos en la imagen y, por ejemplo, más en los resultados directos, ¿no? Resultados de cómo va la empresa, pero también cómo va la empresa emocionalmente, ¿no? Cómo nos vemos nosotros, cómo trabajamos, si estamos a gusto o no estamos a gusto. Claro, en términos de motivación, en términos de compromiso, siempre decimos que desde el poder tú puedes conseguir la acción de la gente, pero no el corazón de la gente. Pero yo no quiero que la gente haga las cosas, quiero que las haga con la mejor intención, poniendo el corazón en lo que hace, dando su 100%. ¿No? Entonces, quizá desde el poder, efectivamente, consigo que la gente esté a las 7 de la mañana trabajando, pero no que esté con la mejor actitud.
Oye, eso... Pero fíjate, y disculpa que te interrumpa, fíjate que cuando antes estábamos hablando, que decía Maquiavelo que el líder no tenía que ser honesto, sino parecerlo. Pero fíjate que también nosotros le sugerimos a nuestros directivos, cuando haya una cualidad o una competencia que tú todavía no sientes que tienes, actúa como sí. Porque si de pronto yo no soy una persona empática, pero cada día elijo de forma proactiva actuar como una persona empática, te acabas convirtiendo en, como decía Aristóteles, somos nuestros hábitos, de forma que si tu hábito está alineado con eso, al final, y yo tengo la creencia de que, bueno, de hecho uno de los pilares del liderazgo que nosotros defendemos tiene que ver con ser referente. Entonces a la gente le resulta mucho más sencillo seguir a alguien que es coherente, que es responsable, que es comprometido. Maquiavelo te diría que no hace falta que lo seas, sino que lo parezcas. Claro, pero lo vuelvo a enlazar con lo que hablábamos antes. Si cada día yo elijo ser honesto, aunque en el fondo no me sienta, honesto, ¿no? Claro, elijo parecer honesto y lo repito el número suficientes veces, llega un momento que mi tendencia natural va a ser la honestidad. Lo que te va a decir Maquiavelo también es que está muy bien parecer honesto y obviamente parece honesto todo lo que seas, pero habrá algún momento seguramente en tu vida profesional que tendrás que no ser honesto o que vendrá mejor para tu empresa o para tu proyecto no ser honesto. Sí, a eso le llamamos ser humano. Claro. Pues eso es lo que defiende un poquito, ¿no? Que el príncipe, ante todo, lo que debe guardar es eso, intentar el bienestar de su pueblo, pero sabiendo que para ello va a tener que tomar decisiones que a veces no son ni las más limpias ni las mejores. Pero la historia nos juzgará, ¿no? Es un poco lo que deja traslucir Maquiavelo. Cuéntale el chiste, Gonza, de papá, ¿nosotros somos honestos? El padre que le dice, el hijo le pregunta al padre y dice, papá, ¿nosotros somos honestos? Y el padre le dice, sí, somos honestos. Y dice, pero honestos. Y dice, sí, honestos. Pero honestos. Y ya el padre dice, no. No, tan honestos llegamos. Somos honestos, pero no tan... Claro, ¿no? Pues eso te digo, sí. ¿No? Que... Fíjate que Maquiavelo decía, y vamos terminando este debate para poder hablar de gestión emocional, que tiene mucho que ver, que decía Maquiavelo que un príncipe no debe cumplir la palabra que dio en cualquier situación, que debe cumplirla salvo que vaya en contra de sus propios intereses. Pero que es que eso revienta el principio de integridad, de coherencia entre lo que decimos. La promesa dada, decía Maquiavelo, la promesa dada es la necesidad de ayer, la promesa rota es la necesidad de hoy. O sea, es que hoy es necesario otra cosa. Entonces, tu palabra en un momento determinado ha sido necesaria en un sentido porque era necesario, pero hoy tu palabra es necesaria en otro sentido, ¿no? Entonces, eso es la práctica política. Hoy Maquiavelo hace un ejercicio de realidad tan brutal que difícil, yo entiendo que para mucha gente diga, espérate, que este no es el mundo que queremos, estos no son los líderes que yo quiero. Y yo ya te digo que a mí me gusta establecer un poquito la diferencia entre lo que es el liderazgo político, basado en imagen, a un liderazgo empresarial, personal, que tiene que ver con unos valores porque la gente está más cerca tuyo, porque la gente te va a valorar porque tiene un acceso directo a tu persona y va a ver cómo eres en el día a día, en los buenos y en los malos momentos. En cambio, un político va a ver lo que aparezca en la pantalla, literalmente, ¿no? Oye, Nacho, y para ir terminando, ¿ves un paralelismo entre el arte de la guerra y el príncipe? Totalmente, porque son estrategia, hablan mucho de estrategia. O sea, a mí Sun Tzu me ha gustado siempre mucho, y Sun Tzu, que fijaos, que escribe hace 2500 años prácticamente, Maquiavelo, que escribe hace 500 años, y lo que estamos hablando muchas veces en manuales de estrategia empresarial, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Adelántate al adversario, lucha con las armas del adversario, no reveles tus cartas hasta el final. Eso es estrategia política y de alguna manera también estrategia empresarial, ¿no? Fíjate que Sun Tzu decía cosas como que un buen estratega gana la batalla antes de darla. Es decir, no lleves al enemigo al campo de batalla Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y vencerás en todas las batallas, ¿no? O sea, que conoce bien tus fortalezas y tus debilidades y conoce las del enemigo y juega con ellas. Y eso tiene mucho que ver con inteligencia emocional. Que es lo y que vamos allá entonces. Gracias, Nacho. Claro. Seguimos hablando, no nos vamos de Maquiavelo, vamos creando puentes entre estos dos mundos, porque le habíamos pedido a Irene que nos acompañara hoy para hablar de inteligencia emocional y liderazgo. Para hacer una pequeña introducción, cada vez que estamos trabajando con grupos de directivos, y yo les pregunto mucho qué hace falta para liderar bien, ¿no? Y entre otras cosas siempre dice inteligencia, ¿no? Entonces yo pregunto qué tipo de inteligencia, y sistemáticamente cuando yo digo qué tipo de inteligencia, todos me responden emocional. Y yo digo, hay que ver el éxito que tuvo Goleman con la inteligencia emocional, que la ha convertido en un bestseller. Parece que es el adjetivo necesario de la inteligencia. No vamos a hablar solamente de inteligencia emocional, de gestión emocional, de la importancia de las emociones en el liderazgo. Según Maquiavelo, no son muy necesarias. Según la psicología actual,
el ser humano somos razón y emoción son las dos caras de una misma moneda y el pensamiento influye en la emoción de la misma manera que la emoción influye en el pensamiento, con lo cual obviamente, con la información que tenía Maquiavelo en su momento, entiendo perfectamente, y hay personas que son más conscientes de su emocionalidad y personas menos conscientes. Entonces, de pronto, entiendo que Maquiavelo y su entorno era menos consciente y vivía menos intensamente su mundo emocional, pero ahora está súper demostrado con toda la neurociencia cómo la emoción afecta a Porque la inteligencia toda nuestra emocional, vida. ¿en qué consiste básicamente? Para quien nos esté escuchando, que diga, la inteligencia emocional, ¿de qué me están hablando? Fijaros que como bien has dicho antes, el término de inteligencia emocional lo popularizó Goleman en el año 95 más o menos, pero venía de unos autores que llevaban años estudiando y como esos conceptos de los que se habla tanto, como que al final acaban un poco manoseados y manidos. A mí ahora me gusta más hablar de efectividad emocional que de inteligencia emocional. De hecho, yo creo que se empezó a llamar inteligencia emocional para tratar de equipararlo a la inteligencia cerebral o el cociente IQ, intelectual. Eso es, el cociente intelectual, pero que realmente ahora ya tiene entidad suficiente como para poder ponerle otro nombre y no vincularlo. La inteligencia emocional para mí, o la efectividad emocional, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes del autoconocimiento, es entender quién tú eres, cómo tú eres, cuáles son tus procesos, qué estímulos tiran de ti para arriba, qué estímulos tiran de ti para abajo, qué te saca de quicio. O sea, una vez que tú tienes esa claridad y te conoces a ti mismo, luego viene la parte de regulación y la parte de, bueno, yo estoy sintiendo esta emoción, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con ella? Con cualquiera de las emociones. Entonces, para mí, la efectividad emocional tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con esa regulación y luego, desde que me conozco y entiendo mis procesos, entonces empatizo con los tuyos y hago una gestión de nuestra relación lo más efectiva, teniendo en cuenta que tú eres tu cerebro, eres tu cuerpo y eres tu emoción. ¿Y cómo, porque puede parecer obvio, pero cómo vincula? ¿Está estudiado la conexión entre la gestión emocional y el liderazgo? Bueno, lleva años estudiándose y es muy interesante. Hay una empresa que se llama Talent Smart que lleva ya bastantes años, entre otras cosas, midiendo la inteligencia emocional. Y uno de los resultados colaterales que encontraron a base de estudiar en los directivos y en los líderes la inteligencia emocional es que de 30 habilidades, 30 comportamientos, 30 talentos que se requieren para una persona para saber si es buen líder o no, llegaron a la conclusión de que todas aquellas personas que tenían un alto cociente emocional tenían además mucho mejor desempeño, de forma que llegaron a correlacionar que altos niveles de inteligencia emocional eran predictores de altos resultados dentro de la organización. De forma que si tú tienes un alto coeficiente emocional, vas a tener mejores resultados, pero además tiene toda una serie de beneficios aparejados, como tiene que ver la toma de decisiones, el crear buenos vínculos con la gente, y ahora estamos en una tendencia empresarial al bienestar, a buscar el bienestar del colectivo, todo el tema que tiene que ver con la salud mental de la gente con la que trabajas. Entonces, una persona que tiene un alto cociente emocional va a tener muchas más posibilidades de tener buenos resultados en todas esas áreas que una persona que no lo tiene. Y eso tiene que ver también con lo que hablaba antes Nacho, que decía él, bueno, yo creo que en la empresa hay como más hincapié o se le da más prioridad al tema de los resultados, y eso ha sido así durante muchos años, pero en este siglo XXI yo creo que por supuesto que el resultado es importante, pero el cómo llegamos a ese resultado también es importante. Y en un manual básico, y os pregunto a los dos, en un manual básico de gestión emocional, ¿qué tipo de comportamientos, qué tipo de cualidades? Dice, manual kit de primeros auxilios de gestión emocional. Pues mira, yo voy a citar de nuevo a Maquiavelo, porque he venido aquí a hablar de Maquiavelo, con lo cual lo voy a citar otra vez. Maquiavelo decía, las cosas extraordinarias
se hacen cuando no solo está la razón en ellas, sino cuando la razón está afilada por las emociones, que ponen tantas exhortaciones, tantas figuras, tantas metáforas, tanto entusiasmo en el orador que el lector o el receptor se siente tan inflamado, tan entusiasmado, que se ve impulsado a la acción, ¿no? O sea, con lo cual el propio Maquiavelo reconoce que para hacer algo excepcional no te puedes basar solo en la razón, ¿no? Que las emociones tienen que estar ahí, que tiene que haber un impulso, que te lo tienes que creer. Y para mí esa es la base del liderazgo, ¿no? El creerte realmente, oye, creer en lo que yo haces y creer en el creo en lo proyecto. que hace, creo en este equipo, creo en el proyecto, vamos a hacer algo grande, vamos a poner toda la carne en el asador, yo apuesto por esta gente, yo apuesto por vosotros, yo me voy a entregar, entregaos conmigo, ¿no? Porque solo de ahí salen las cosas. Claro, Bueno, de hecho, y eso me lleva a otro de los pilares del liderazgo, que antes hemos hablado de ser referente, otro de los pilares del liderazgo que tiene que ver con inspirar. Entonces, parte de lo que diferencia un gestor de un líder tiene que ver con no solo yo voy a conseguir ese fin o ese objetivo, sino que quiero inspiraros para que creáis también, claro, para que creáis también en esa idea. Usamos la expresión de alentar el corazón. Claro, correcto. Ahora, fíjate, Gonza, que dices, bueno, son cosas diferentes, ¿no? De cuál es la base de la inteligencia Pero me parece emocional. un buen pilar. De entrada, el conectar con el propósito de lo que hago, ¿no? Como parte de lo que tiene Con que la ver con esa gestión emoción, con la emocional. emoción, que esto me tiene que emocionar, esto tiene que ser algo pero claro, importante. Pero ¿por qué me emociona, no? Que tiene que ver con el entender para qué hago las cosas. Inspirar. ¿Qué más, Irene? Claro, pero fíjate que es que estamos hablando de conceptos diferentes, porque si estamos hablando de un kit de primeros auxilios, eso es otra cosa. Pero para mí la base de la inteligencia emocional, como te decía, tiene que ver con el autoconocimiento, con conocerte a ti mismo y no hacerte trampas al solitario. Nosotros que trabajamos con un montón de directivos, y me imagino que seguro que Maquiavelo tenía una teoría sobre eso, pero que trabajamos con un montón de directivos y que de pronto escuchas a ese directivo o directiva hablando de sí mismo diciendo no, yo la verdad es que delego todo lo que puedo y cuando delego dejo espacio. Y tú lo estás escuchando. Mantengo un alto nivel de motivación. Y dices, no me nada quejo. que ver con lo que vemos los demás. Entonces, nada que ver con lo que vemos los demás. Entonces, en muchas ocasiones, mucha gente se hace trampas al solitario, cree de sí mismo que tiene determinados talentos o determinadas cualidades cuando el entorno no lo ve. Entonces, ahí hay una disociación. Entonces, para mí, el principio de los principios es pregunta a tu entorno. O sea, me encantan los feedback 360 porque de pronto te da otra, o sea, como que pone luz en un lugar de oscuridad. Entonces es como, bueno, parece que tú no te estás conociendo suficiente a ti mismo, entonces pregunta a tu entorno. Entonces tenemos inspiración y autoconocimiento. Total. Maquiavelo también decía, se conoce un hombre en primer lugar por los consejeros que le rodean. O sea, mira a ver la gente que tiene esta persona a su alrededor y eso te va a dar una idea. Bueno, eso también de cómo parece es esa parte persona, dentro ¿no? del kit de supervivencia emocional, el rodéate de la gente adecuada, ¿no? Yo creo que hay gente que drena la energía y que te contamina, y gente que te sana y gente que te impulsa. Y como decía Isabel la Católica, que es de la época, tenlos por fieles y no por leales. O sea, tenlos por leales y no por fieles, ¿no? O sea, gente que realmente no te dice lo que quieres oír, que esos son los fieles, ¿no? Sí, lo que te digas, como los perrillos, ¿no? Los perrillos son fieles. No, ten gente leal. Oye, te estás equivocando. Claro. Oye, no, tú dices qué tal, pero esto no ha sido Sí, así. rodéate de gente O esto ha que... sido Y una cagada, desde esto lo hemos hecho mal. esa lealtad es donde estábamos hablando de poner luz en esas partes oscuras donde a lo mejor yo no quiero ver porque no me mola esa parte de mí. O no soy y de pronto consciente, ¿no? Claro, no soy consciente. Sí, no, o bien tal. porque no eres consciente o bien porque prefieres no ser consciente. También. Pero de pronto esa gente a tu alrededor que sea leal y te diga te estás equivocando. Y en un mundo tan volátil, tan incierto, tan complejo, tan ambiguo, la gestión de las expectativas. Yo creo que hace falta mucha consistencia emocional para gestionar las expectativas. Creo que la frustración tiene mucho que ver con expectativas insatisfechas. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, ¿qué le podemos recomendar a la gente para que gestione las expectativas? Para aceptar que las cosas no son como tú esperabas que iban a ser, no son como te dijeron que iban a ser, no son como fueron en el pasado, no son ni siquiera como deberían ser, son como son y tienes que trabajar con eso. A mí Ahora, ¿cómo manejas la gestión emocional que te genera esto? Y me encanta que hagas esa pregunta a la que no tengo una respuesta, pero no, porque es parte de mi contradicción con todos los mensajes de autoayuda, incluso entre comillas, entre psicología popular, donde te hablan de no tengas expectativas, genera tu expectativa o acepta o déjalo ir, que yo digo, vale, fenomenal, ¿cómo?
Entonces, ¿cómo apoyas a alguien? Y es algo que en lo que yo estoy investigando en este momento, ¿cómo puedes apoyar? Porque hay personas que tienden a fluir más, hay personas que tienden a generar menos expectativas porque tienen más confianza y menos miedo al futuro. Hay personas que necesitan un poco esa rigidez y necesitan como esas certezas, y esa fantasía o esa expectativa le da esa certeza que la realidad no tiene. La doble cara o el filo de esa expectativa es que luego la realidad es lo que es. Estamos diciendo a la gente, a los jóvenes y a los adultos, ten objetivos, lucha por ellos. ¿Hay una diferencia entre tener objetivos y tener expectativas? Bueno, Maquiavelo hablaba de fortuna y virtud, ¿no? Él decía, gran parte de la vida humana está en manos de la diosa Fortuna, que es una diosa caprichosa, voluble, en cualquier momento lo bueno se puede convertir en malo y lo malo en bueno. Entonces, lo único a lo que puedes oponer la fuerza inclemente de la fortuna es tu virtud, o sea, tus capacidades personales, tus habilidades, ¿no? Él siempre decía, el gran líder, el gran príncipe es aquel que sabe ver la oportunidad en la amenaza y la amenaza en la oportunidad, ¿no? Sabe ver lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno. También decía, no es común a los seres vivos, a los seres mortales, el preocuparse por la tormenta en tiempos de bonanza. Entonces, aquel que sabe preocuparse por la posible futura tormenta en tiempos de bonanza es el que tiene madera de príncipe, ¿no? Bueno, y luego no le sorprende la tormenta cuando llega. Y está preparado, ¿no? A lo mejor en el momento de la tormenta no puedes enfrentarte a ella, pero puedes prever la tormenta, tomar medidas, oye, ¿qué pasaría así? Oye, voy a hacer diques, voy a hacer que esto pase de esta manera, que la tormenta vaya por un cauce más o menos aceptable para mí, ¿no? Entonces, ahí está, yo creo, un poco la importancia de las virtudes personales opuestas a algo que no podemos controlar, como es la fortuna de la vida. Claro, y para mí esa es una de las grandes diferencias entre expectativa y objetivos. O sea, cuando nosotros animamos a directivos, a managers, a jóvenes a que fijen objetivos, tiene que ver con objetivos donde el azar no sea tan grande y tú puedas trabajar en ello y hacer todo lo necesario para que aquello ocurra. Si tú vas a hacer una oposición, por ejemplo, puedes estar en la expectativa de que vas a aprobar o puedes hacer todo lo necesario para conseguir aprobar. Y en ese sabiendo momento, que igual apruebas o igual no. Y en ese momento plantearte, en el momento en el que estás estudiando, plantearte diferentes escenarios. Es, vale, ¿y si no apruebo, qué voy a hacer? Es decir, que desde los diferentes escenarios en los que yo me puedo plantear, puedo encontrar satisfacción y algo positivo en cualquiera de los escenarios, que es, bueno, vale, no he conseguido esto, pero he conseguido esto otro. Yo echo de menos a veces en mucha gente joven y también menos joven una visión un poco más deportiva de la vida. Yo creo que cuando tú has hecho mucho deporte, tú sabes que no ganas todos los partidos, sabes que la derrota es tan probable como la victoria. Entonces, cuando las cosas no salen exactamente como tú quieres, tampoco te frustras demasiado, ya sabes que eso puede ocurrir, ¿no? Tengo un poco la sensación de que a veces educamos a nuestros hijos en la creencia de que van a ganar todas las peleas, y es que la vida no es así. Y no solo eso, yo tengo también la creencia que últimamente estamos educando a los niños en el bienestar y en la felicidad, en que no sufran, en protegerlos y cuidarlos, y las pequeñas frustraciones nos preparan para las grandes frustraciones. Entonces, cuando un niño desde pequeño va trabajando y va aprendiendo a perder y va aprendiendo que a veces las cosas no salen como uno espera, va desarrollando herramientas que luego le ayudan, cuando va siendo más mayor, a gestionar esa frustración y a vivir, como dices tú, la vida con más deportividad. De hecho, ¿cuánta gente no intenta proyectos o iniciativas por miedo al fracaso, ¿no? Por no enfrentarse a la frustración del fracaso? Y también que en España tenemos el fracaso muy estigmatizado. Entonces, hay mucha gente que no empieza cosas, no vaya a ser. De hecho, hay mucha gente que no se fija objetivos, cuando antes hablábamos del objetivo y la expectativa, que no se fija. Para no fracasar en nada. Claro, para no fracasar. Entonces, no me fijo el objetivo, ni siquiera lo intento, no vaya a ser que no lo cumpla y entonces me quedo ahí en el limbo. Entonces tenemos aceptar que la fortuna existe y juega un papel, aceptar que lo que mejor que puedo hacer para contrarrestar el poder omnímodo de la fortuna es la virtud y preparar con excelencia lo que depende de mí. Generar diferentes escenarios. Generar diferentes escenarios, aceptar que a veces las cosas me salen y a veces no, y que el fracaso, la derrota, es tan posible como el éxito o la victoria. Y fíjate, Gonza, que alineado con eso es el aprendizaje. Es decir, si yo soy capaz de aprender algo de eso negativo que ha ocurrido,
en términos de no volverlo a repetir, siempre es ganancia. Yo siempre digo que el único drama de fracasar es no aprender nada, porque si aprendiste, ese fracaso forma parte del camino. Como decía Maquiavelo, permitidme terminar con esto, según va cayendo el reloj de nuestra vida, más claramente deberíamos ver a través de él, ¿no? Cuanto menos arena hay, más arena ha pasado, más claramente, más vidrio hay y deberíamos ver mejor lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que funciona, lo que no funciona. Sí, yo creo también que la experiencia vital nos da una cosa maravillosa que es perspectiva. Y el no perder la perspectiva yo creo que es también una herramienta de gestión emocional espectacular. El no dramatizar lo que no es un drama, el relativizar lo que ocurre y dice, bueno, tiene importancia, pero tiene una importancia relativa, ¿no? Yo creo que a veces vivimos la vida con demasiado drama. Hay cosas que realmente son dramáticas, ¿no? Pero hay otras muchas que no son tan dramáticas y le damos un drama que realmente objetivamente no tiene. Sobre todo en la vida de la empresa, que de pronto a nivel vital pueden ocurrirte cosas que realmente sean muy dramáticas y ahí es difícil el ponerlo en perspectiva, pero en el mundo de la empresa en general, incluso ante un despido, de pronto podemos dramatizar ese momento de despido o, como decías tú antes, lo de en la amenaza ver la posibilidad de pronto un despido o una crisis. Es una oportunidad. Es una gran oportunidad para encontrar algo mejor. Sí, para aprender, ¿no? ¿Por qué me han despedido? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué fallos se han cometido? Bueno, y para hacer cosas nuevas. Claro. Fíjate que para mí preguntarte, bueno, ¿cómo voy a vivir esto dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 15 años? Sí, suele dar perspectiva también. Es eso que en este momento me parece que es el horror, cómo lo voy a vivir con el tiempo. Sí, mis socios siempre dicen, 20 años nos estaremos riendo de esto. Claro, entonces es verdad que poner las cosas en perspectiva nos ayuda. Ahora, volviendo al tema de inteligencia emocional y liderazgo, para mí, o sea, y el mensaje que quiero trasladarle a nuestros líderes que nos están escuchando tiene que ver con darle la importancia. Porque hasta ahora, como decía Nacho, es como, bueno... Darle la importancia a la gestión emocional. Si tengo buenos resultados, todo lo demás da un poco igual. Y eso era válido en el siglo XX, en el siglo XXI, donde, según los estudios de la Harvard Business School, la gente abandona a sus jefes, no tanto abandona sus trabajos o abandona sus empresas. Si tú eres un jefe que trabajas tu desarrollo personal y trabajas tu inteligencia emocional, vas a tener muchas más posibilidades de generar buenos vínculos con tu equipo y eso va a ayudarte a fidelizarlos. Y alcanzar los objetivos. Y alcanzar los objetivos, porque equipos más satisfechos, equipos que se sienten reconocidos, que sienten que sus líderes empatizan con ellos y que los motivan, que los movilizan, son equipos que trabajan mucho mejor. Gran reto, el reto de conocerte a ti mismo, el reto de conocer tus emociones. Vamos a ir cerrando este maridaje entre Maquiavelo y la gestión emocional. ¿Quién lo hubiese dicho? Emocional. ¿Quién se lo hubiese dicho a Maquiavelo en el siglo XVI que un día hablaran de gestión emocional? La historia que evoluciona, que cambia, que hay que interrelacionar cosas. Claro que sí. Irene y Nacho, antes de iros, sabéis que tenemos una sección que llamamos La Viñeta, que queremos compartirla con vosotros. Entonces, si os parece, proyectamos la viñeta y la compartimos. Perfecto. Venga. Pues esta viñeta, que yo creo que es del volumen 2 de Santis y Cutres, y que plantea el tema de la figura del jefe. ¿Qué os parece? Sobre todo a mí me parece divertida en el sentido de que yo creo que es un debate un poco soterrado que existe hoy en día, ¿no? Ya nadie se llama jefe, ¿no? Yo soy el jefe, o es mi jefe, ¿no? Está maltratada la figura del jefe, necesitamos bueno, palabras. Yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, de ese jefe del siglo XX, más en la jerarquía, más en el poder que en la autoridad y más en los resultados. Y es como que la expectativa que tiene ahora el colectivo de los empleados es tener un responsable o un líder, un manager o alguien que englobe más, ¿no?
Y la petición que le hace Sofía de pruebe con algo en inglés. Yo creo que es la modernidad, ¿no? Y que quizás con algo en inglés, a lo mejor, pues eso, un planificator, no sé qué, una expresión un poco más moderna. De un hecho, poco que refiera la palabra manager es una palabra inglesa y ahora es como mucho más frecuente que tú seas un manager que un jefe. Bueno, también puede ser un head of. Que es como más cool. Y total. Un poquito de empowerment. Sí, nos da la sensación que usamos palabras en inglés cuando no queremos decir lo mismo, pero queremos quitarle algo de carga. Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? En lugar de decir, por ejemplo, las élites del país, no decimos, no, la elite. Entonces, sí. La elite, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo mismo. Pásame el budget, ¿no? Quizás presupuesto es un poco duro, entonces pásame el budget es un poco como más ligerito. Bueno, es ¿no? lo que hablábamos como que... O no entra en el budget, ¿no? Que hay palabras que al final, que antes lo hablábamos con el tema de la inteligencia emocional, hay palabras que al final que tiene una carga, ¿no? están tan como manoseadas que en esa, yo creo, necesidad del ser humano de evolución y de avanzar, es como esta ya la tenemos palabra, usada. Sí. Ahora queremos otra, como, entonces traigo una en inglés. Es como las últimas, al final de la bañita, bueno, capataz, mayoral, claro, a nadie se le ocurre caporal, ¿no? Jefe esclavizador, claro, jefe esclavizador, el tío del látigo. O sea, son expresiones que ya no se pueden utilizar. Entras en una empresa hoy día y te voy a presentar a tu caporal. Claro. Bueno, muchos no sabrían qué es un caporal. Pero los que sí sabemos, lo que significa, efectivamente, no me da buen rollo ya nada más entrar. No. Y ya tu capataz, claro. tu capataz. O sea, que ese jefe, pero que no parezca que lo eres. Y yo creo que también, a mí me pasa en mi empresa, ¿no? A mí cuando la gente trabaja conmigo me dice, es mi jefe o eres mi jefe, tal, a mí la palabra jefe tampoco me gusta, no me siento cómodo con ella. De hecho, a mí hay quien me dice jefa y me da risa, ¿no? Porque es también como un rollo ahí como de colegueo, que viene la jefa, es como... Claro, yo me veo más como coordinador, como, oye, una persona que se dedica a que las cosas salgan adelante, que no como una persona que dice tú haz esto, tú haz aquello. Es cierto que reparte responsabilidades a veces, que repartes tareas, que tal, pero no me gusta pensar en mí mismo como una persona que ordeno y mando, sino una persona que está aquí para que las cosas salgan para adelante, ¿no? Santis y cutres, que nos cuentan desde un lugar diferente, con una sonrisa, muchas de las cosas que ocurren en el mundo de las organizaciones. Irene Gómez González, Nacho Soriano, mil gracias, como siempre, por acompañarnos y seguiremos hablando de liderazgo y ya deseando bien ver cuál es el siguiente personaje. Será por temas, que nos traes para hablar de él. Gracias a los claro dos. Que sí. Gracias por invitarnos. Bienvenidos a la sección En el deporte como en la vida, una sección en la que tratamos de hacer la transferencia de lo que son los aprendizajes que nos proporciona el mundo fascinante del deporte para nuestra vida y para nuestro liderazgo, para la dirección de personas y equipos. En esta ocasión nos acompaña Carlos García Gisfer, una vez más. Carlos, gracias por acompañarnos. Nuestro experto en deporte. Pues experto por decir algo, pero te lo acepto. Bueno, de toda tu trayectoria te avala. En las últimas semanas, los últimos días han ocurrido cosas maravillosas, como la victoria de Carlos Alcaraz y la victoria de la selección española en la Eurocopa. Te quería preguntar, Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, Djokovic, ¿qué podemos aprender para nuestra vida, para nuestra función de dirigir, de liderar a otros y a nosotros mismos, de lo que está ocurriendo con la figura de Carlos Alcaraz? Primero gana Roland Garros y prácticamente un mes más tarde está ganando Wimbledon, ¿no? Y me parece fascinante. Y la figura de Djokovic, con la edad que tiene, el tío llega a una final recién operado. Hay cosas que aprender ahí seguro. Pues mira, yo creo que son personajes completamente diferentes. Si me hablas de Alcaraz Ferrero, creo que son una pareja, que por eso yo creo que se llevan tan bien, bastante parecida en muchos aspectos. Pero Alcaraz y Djokovic yo creo que tienen muy poco que ver. De hecho, Djokovic es un jugador que en general no cae bien. También ha tenido ciertos comportamientos a lo largo de su carrera que han hecho que no caiga bien, y luego ha ganado a muchos tenistas de muchos países que caían muy bien. Con lo cual yo creo que ha llevado esa losa, ¿no? O sea, yo creo que no mucha gente se ha puesto contenta de que sea el mejor jugador de la historia por tener 24 majors, a pesar de que es un jugador simpático, porque
Djokovic es un tío que imita fenomenal y en el entorno de los jugadores es un tío muy simpático, muy querido, a pesar también de que ha tenido sus rifirrafes con muchos jugadores. Y tienes el lado opuesto, Alcaraz, que es que despliega su sonrisa y cautiva. Es un chaval que cautiva desde hace mucho tiempo. Desde la propia naturalidad, ¿no? Quizás. Absoluta. Yo creo que si hay que decir cuál es el secreto de estos dos, del equipo que forman Ferrero y Alcaraz, es la normalidad. A pesar de que estamos hablando de tanto el entrenador como el jugador, dos personas que son cualquier cosa menos normales, ¿no? Son estratosféricamente buenos, pero aplican el concepto de la normalidad en el desempeño de lo que haces. O sea, haces algo extraordinariamente bien sin que transmitas la sensación de que eres Dios. Fíjate que Tony Nadal, cuando hablaba de Rafa, siempre decía que Rafa es un tío normal. Y él mismo decía, dice, bueno, a ver, lo que hace con una raqueta en la mano no es normal, pero él es un tío normal, ¿no? Y él le insistía mucho a Rafa y dice, no creas que eres algo excepcional por las victorias que estás teniendo, ¿no? O sea, mantén la normalidad, mantén los pies en la tierra. Claro, pero creo que esa capacidad de tener un éxito tan visible, ¿no? Y un éxito tan sobresaliente y mantener la conciencia de normalidad, claro, me parece la humildad. extraordinario. O sea, yo creo que para que un líder tenga éxito, evidentemente que tiene que creer en uno mismo. Y luego hablaremos de Luis de la Fuente, ¿no? que me parece que es el líder desde la humildad más absoluta, ¿no? Pero creo que hay que ser humilde, hay que creer en uno mismo, hay que tener ganas de ganar a todos y hay que ser muy competitivo. Pero hay que transmitir esa normalidad que transmite un tío como Alcaraz. O sea, por ejemplo, yo he oído dos cosas en los días de su victoria en Wimbledon, le hicieron infinidad de entrevistas. En varias dijo, yo es que todo, bueno, lo dijo cuando habló recibiendo la Copa de Wimbledon, decía, yo todavía no soy un gran campeón. Y dice, oye, tío, que llevas ya 4 de Grand Slam. 4 de 4 finales, ¿sabes? además. Igual no estás mal, ¿no? Pero bueno, pues el tío no piensa que es un grande. Dice, a lo mejor cuando gane 2 dígitos de Grand Slams ya lo pienso, pero es que lo piensa verdaderamente, que él no es grande. Cuando el 99% de la ATP, si se retirase con la mitad de lo que ya ha ganado Alcaraz, se retirarían felices, ¿no? Entonces, tú dices, eso es, por un lado es ambición y por otro lado es ser consciente de que eres muy grande, pero que la mejor manera de seguir siendo grande y de seguir avanzando y de seguir teniendo ganas es pensar que te queda mucho todavía por recorrer. Que eso es lo que te va a dar la energía para seguir entrenando, para levantarte cada mañana, irte a la pista, a dar bolas, a perfeccionar tu Sí, porque eso, golpe, nosotros ¿no? vemos el oropel, pero claro, detrás de esto hay un trabajo descomunal, en todos los sentidos. O sea, eso, tú comparas, por ejemplo, Ferrero se retiró con 32 años y llevaba ya 1 año y pico retirándose. Djokovic tiene 37. ¿Sabes? Fíjate en el caso de Djokovic, porque antes has dicho una cosa que me parece muy interesante, que es la búsqueda de la aprobación. De hecho, algún tenista le reprocha a Djokovic su deseo de caer bien, ¿no? Como que la búsqueda de caer bien, ese deseo de ser simpático, que para algunas personas es muy natural y lo consiguen sin hacer un gran esfuerzo, y hay otras personas que les cuesta más, ¿no? Lo de ser simpático. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es esa necesidad de caer bien? O sea, ¿es un tema que tiene que ver con que mi marca personal vale más si soy un tío simpático, los patrocinadores me van a dar más dinero? ¿O tiene que ver con el legado que él pretende dejar, con la imagen que él quiere proyectar? Yo creo que él tiene la sensación, y es real, de que él ha sido el más grande, tiene 24 Grand Slam y nadie los tiene, y han coincidido en la época en la que estaba Djokovic, ha habido otro enorme que ha sido Nadal y otro enorme que ha sido Federer. Tú dices, joder, qué coincidencia más terrible. Bueno, pues este tío, a pesar de ese intento de ser simpático, de sus imitaciones y tal, pues la gente adora a Federer y la gente adora a Nadal. Y no pasa con Djokovic. También yo creo que él ha tenido muchos torneos. Tuvimos a McEnroe también hace mucho tiempo. Sí, pero McEnroe era como mucho más estrambótico que Djokovic. Djokovic lo que ha tenido ha sido muchos partidos en los que ha tenido un comportamiento que la gente ha interpretado como poco deportivo. Estoy perdiendo y voy y pido que me atiendan. ¿Y no le puede ocurrir que le pase como le pasa a Ronaldo, que le pitan en los campos de fútbol, o yo qué sé, a Messi le pitan menos? Pero sí, cuando tú eres extraordinario,
como oponente. Sí, también te pitan porque generas miedo, pero también te pitan porque tú tienes comportamientos que generan la protesta. Por ejemplo, Ronaldo, pues es un jugador extraordinario, pero Ronaldo metía un gol su compañero y no le había pasado a él y se enfadaba. O sea, entonces, en términos de aprendizaje en el deporte como en la vida, lo que estamos hablando es que por muy bueno que tú seas, tienes que seguir cuidando las formas. Y hay que tener buena actitud. Y yo creo que la buena actitud, o sea, el que tú seas un jefe, por ejemplo, hablando de liderazgo, ¿no? Tú eres un jefe que está todo el rato intentando hacer bromas, pero en tu desempeño habitual eres poco simpático, por muchas bromas que hagas vas a ser un jefe poco simpático, ¿no? Y al revés, o sea, muchas veces un jefe que en su desempeño habitual respeta a los equipos, escucha a los equipos, hace las cosas verdaderamente en equipo, si algún día de repente tiene una salida de pata de banco, se le perdona muchísimo mejor que al que habitualmente tiene un desempeño desagradable para los equipos. Eso es fundamental. Yo no sé si la simpatía se puede entrenar tanto, que creo que sí, pero desde luego la amabilidad, la cordialidad, la empatía, ¿no? El cuidar al otro creo que es algo que se puede entrenar perfectamente. Me llama la atención cuando trabajando con directivos me dicen, bueno, es que yo no soy simpático. Y bueno, hostia, pues trabájatelo más, ¿no? Yo recuerdo un formador que teníamos que cuando veíamos las encuestas y él salía un poco penalizado, ¿no? En las encuestas de los alumnos y nos decía, es que vosotros caéis bien. Y claro, yo le decía, claro, es que si te vas a dedicar a hacer formación tienes que caer bien. Sí, porque claro, al final tiene que ver con el vínculo, con la calidad del vínculo, con tus... Es como el comercial, o sea, el comercial no puede ser un tío mortecino. Pues el líder no puede ser o no debe ser un tío no mortecino. Yo he conocido a algún líder mortecino, pero no es lo habitual. Lo normal es que el líder entusiasme al equipo. O sea, yo creo que lo que marca la diferencia de un líder es que tengas una visión, que compartas esa visión y que convenzas al equipo de que su visión es la de ellos también. Pues podríamos decir que Federer, Nadal o Alcaraz tenían más carisma que Djokovic. Yo creo que sí, indudablemente. O sea, si definimos carisma como la capacidad de llegar al público sin hacer cosas forzadas, indudablemente sí. Pero también ten en cuenta una cosa, Nadal, que ha ganado 14 Roland Garros, Nadal no es... No es la alegría de la huerta. No, y en París le ha costado mucho entrar de verdad en el corazón de los franceses. Ahora es indudable que ya lo es. Pero yo recuerdo que cuando Nadal llevaba 5 Roland Garros, yo estuve en París y Nadal prácticamente no aparecía por ningún sitio y había ganado 5 Roland Garros. ¿Sabes? Dices, joder, ¿qué les pasa a estos tíos con Nadal, ¿no? O sea, pero en la calle es un tío queridísimo y es un tío que transmite lo que es un chaval normal. Y creo que eso ha generado a su alrededor un aura de afecto que no tiene todavía Djokovic. Creo que el discurso de Djokovic en la final de Wimbledon con respecto a Alcaraz, creo que le ha generado un afecto mayor que el que tenía. Y hablando de Djokovic, a mí Djokovic me conecta mucho con lo que es el talento senior. Cada vez hablamos más del talento senior, de que los países no podemos desaprovechar la cantidad de talento estratosférico que hay en personas de 60 años. Bueno, Djokovic obviamente no tiene 60 años, pero es mayor para la práctica de su disciplina, para la práctica del tenis. ¿Cuáles son las claves para que una persona de 36 años pueda llegar a una final de Wimbledon un mes después de operarse el menisco y competir como compite Djokovic? O sea, ¿cuáles son las claves de esto? Lo primero, que es un superhombre, o sea, son gente que tiene una capacidad física completamente estratosférica, pero luego es el trabajo que se hace hoy que no se hacía hace 40 años. Hace 40 años los tenistas se retiraban a los 20 y tantos. Claro, es que hay una capacidad de análisis de lo que corren, de cómo corren, del esfuerzo que hace cada parte de su cuerpo, que todo eso conduce a que estén mucho mejor preparados físicamente, mucho mejor recuperados físicamente y con una alimentación que hace que todo ese trabajo tenga mejor fruto que si no tuvieran esa alimentación. Fíjate que esto me conecta con, primero, un proceso de alargamiento de lo que son las carreras profesionales, no solamente de los deportistas, de cualquiera de nosotros, y por otro lado también la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar cómo descansamos, de cuidar cómo comemos, de conocernos para poder estar en las mejores condiciones para dar
lo mejor de nuestras capacidades. Indudablemente. Sí. Está ocurriendo en los circuitos profesionales el que se están viendo carreras que antes no se veían. Y yo creo que eso debemos exportarlo del deporte a la vida. Creo que hay una infinidad de talentos adultos que son desechados porque tienen más de 50, porque tienen canas o porque han desarrollado un perímetro abdominal que no era el que tenían. Es incompatible con 40, ¿no? Y tú dices, qué pena, porque es cierto que la juventud, el empuje, la energía de los 40 es fenomenal para muchas cosas, pero también es cierto que hay una parte que es imposible tener con 40, que es la experiencia que has acumulado con 60 o con 55, ¿no? Y creo que se está orillando la experiencia como algo no muy a tener en cuenta, cuando yo creo que esa experiencia te hace mejor. Bueno, yo tengo la convicción de que cuando tú tienes 50 años te quedan tus mejores 15 años de vida profesional. No tengo incluso ninguna personal. duda. O sea, yo creo que tendemos al cumplir 50, incluso hay una crisis de los 50. Yo estoy a punto de los 60, o sea que yo estoy ya entrando en la crisis de los 60. En la de los 60, ¿no? En tarjeta dorada de Renfe, ¿no? Pero es verdad que hay una especie como de tendencia a la melancolía cuando, hombre, salvo que tengas un problema de salud que Dios no nos lo mande, pues se puede seguir haciendo un montón de cosas tanto en la vida personal como en la vida profesional. Entonces, de Alcaraz rescataríamos lo que tiene que ver con la humildad, el entrenamiento, la naturalidad y el buen vínculo que tiene con Ferrero, que hace que sean una pareja que realmente funciona. De Djokovic podemos aprender lo que tiene que ver con cuidarte para poder alargar tu carrera profesional y lo que tiene que ver con cuidar la imagen personal y qué proyectas, porque eso te permite influir más. Si eres una persona, digamos, bienvenida, influyes más que si eres una persona menos querida. Y hablando de la Eurocopa, gran victoria de la selección española, cuarta Eurocopa, la selección europea con más Eurocopas, 4, que es la siguiente es Alemania con 3 y luego ya Italia y Francia con 2 y las demás tienen 1. ¿Cuáles son los secretos? ¿Qué podemos aprender de esta victoria de los chicos de Luis de la Fuente? Pues mira, una de las cosas que podemos aprender yo creo que es que las cosas imposibles a veces pasan. Yo creo que si tú hubieras hecho una encuesta real de la afición española e incluso de los expertos, antes de la Eurocopa, yo creo que no te digo que no habrían dado a España como campeona, ni siquiera como finalista. O sea, estábamos finalista. En un grupo muy duro, el cruce con Alemania, o sea, teníamos un montón de cosas en contra. Y luego, el entrenador que tiene la selección española es un parche. O sea, Luis de la Fuente, que no se nos olvide que es un parche que ponen después de que sale Luis Enrique al terminar el Mundial de Qatar. Y bueno, el hoy tan denostado Luis Rubiales, junto con Albert Luque, toman la decisión de poner a Luis de la Fuente. Cuando ponen a Luis de la Fuente, estamos un grupo de amigos y la gente, ¿sabes? Un poco comparándolo con Robert Moreno, que fue el que sustituyó a Luis Enrique cuando tuvo la enfermedad de su niña, y que no tenían nada que ver. O sea, Robert Moreno nunca había dirigido a un gran equipo, había sido siempre segundo entrenador. Luis de la Fuente llevaba muchos años teniendo éxito en categorías inferiores. O sea, este tío ha ganado Eurocopa Sub-19, Eurocopa Sub-21, y tú dices, a ver, que esto no pasa porque sí. Tú hay un montón de decisiones que tienes que ir tomando en el camino hasta que ganas la final. Y este tío tenía toda esa experiencia, pero era un tío tan discreto, tan sencillo, que era como, ¡puah!, menudo parche. Bueno, pues el parche resulta que hace una convocatoria. ¿A ti te recuerda un poco a Vicente del Bosque? Sí, hombre, lo que pasa es que Vicente tenía un histórico, cuando le hacen seleccionador, joder, Vicente ya había ganado Champions en el Madrid, o sea, ya tenía un histórico bueno, pero Luis de la Fuente no lo conocía ni Perry. Y de repente un tío al que no conoce nadie, haciendo una lista muy discutida, tomando decisiones poco populares, sí. Muy poco populares, el tío va y gana una Eurocopa. Y no solo gana una Eurocopa, es que hace 7 partidos seguidos con victoria, gana a todas las grandes potencias
consigue un equipo que es que varias de las críticas que hubo en Alemania era que esto es un equipo de juveniles. Bueno, pues el equipo juvenil. ¿Y cuáles son las claves? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Pues mira, yo creo Porque que esto no ocurre por casualidad. No ocurre por casualidad. Ocurre que este tío tiene un método. O sea, ese tío lleva conociendo a todos los que han entrado, exceptuando a Lamine Yamal, que claro, que es un champiñón que ha salido de repente con 17 años recién cumplidos, a todos los demás los conocía. Es que claro, es que este tío estuvo con Navas en el Sevilla cuando Navas era juvenil. Estuvo en el Sevilla juvenil y ya conocía a Navas, a Sergio Ramos, a Antonio Puerta. Bueno, o sea, es un tío que sabe de qué está hablando, que tiene una experiencia tremenda y que a todos los chicos que están llegando al equipo, aparte de que les ha dado su confianza y les ha dicho, oye, tenéis que remar conmigo, a todos los conocen y todos le conocen y le quieren. O sea, uno de los secretos, y lo hablas con la gente que ha estado ahí en la concentración y en el hotel y todos los días entrenando, y te dicen que nunca habían visto un grupo mejor que el que ha formado este hombre. Y nunca habían visto a un capitán tan capitán como Morata, que tú dices, otro jugador denostadísimo y que muy criticado, muy poco popular, un tío que le cuesta un mundo generar. Pero algo sonrisas. debe tener, porque todos los entrenadores lo ponen. Sí, bueno, no solo eso, sino que ver. sus compañeros matan por Morata. O sea, es el capitán. Y este tío, alrededor de Morata, ha generado un grupo de capitanes también muy fuerte, con Rodri, con Carvajal, ¿sabes? Dices, joder, es que han hecho un grupo muy bueno. Y luego un grupo muy bueno en el que, hombre, tenemos la suerte de tener, para mí, el mejor mediocentro que hay ahora mismo en el mundo, que es Rodri. Tenemos a dos puñales que han reventado aquí, Nico pero y que llevan mucho Lamine. tiempo haciendo las cosas bien. Lamine es un champiñón, pero Nico Williams lleva mucho tiempo destrozando caderas de defensas de equipos de todo el mundo, ¿no? Entonces, tú dices, ¿qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que ha sido un tío que tenía una idea, que estaba convencido de que su idea era la buena y de que estos muchachos a los que él conocía desde hacía mucho tiempo le iban a hacer un buen equipo. Y tú dices, ¿individualidades? Hombre, hoy el equipo español vale muchísimo más de lo que valía al comienzo de la Eurocopa. Quizás no teníamos los mejores individuales, pero lo que sí creía Luis de la Fuente, y tenía razón, es que tenía el mejor equipo. Fíjate que John Carlin le escuchaba yo en la radio diciendo que probablemente 1-1 los ingleses eran mejores que los españoles. Decía él, pero como equipo España juega mucho mejor que Inglaterra. Incluso he leído luego a la prensa inglesa diciendo que les parecía bien que hubiese ganado España porque eso era bueno para el fútbol. Una cosa que yo he valorado mucho también viendo los partidos es cuando los partidos terminaban, todos los que no habían jugado, todos los suplentes, se levantaban y abrazaban al entrenador como si les hubiese dado la oportunidad de jugar, ¿no? Ha dado una sensación real de equipo donde quien metía los goles o quien jugaba no era tan importante como en otras ocasiones donde los jugadores se van enfadados porque les han sustituido. No, aquí había como una sensación de equipo real. Hay muchas veces que los jefes tienen que tomar decisiones que gustan a uno y no a otros. Y hay jefes que hacen eso y generan una herida para siempre, y hay jefes que hacen eso consiguiendo que los que no han resultado beneficiados por esa decisión lo acepten de buen grado. Y esa es la base de construir buenos equipos. Y Luis de la Fuente, desde luego, lo ha hecho. O sea, comía con los jugadores y en las comidas, una vez que habían terminado de comer, todos se sentaban unos con otros. O sea, esto parece que es que las tácticas las hacían todos juntos. No, ahí el que mandaba era este tío. Es un tío que manda mucho. Pero es una relación muy paternofilial buena, no enferma, ¿no? Y yo creo que todo eso es lo que ha hecho que este tío, que tenía pinta de que iba a estar fuera antes de acabar la Eurocopa, pues hoy sea un entrenador cotizadísimo. Que estaba pensando que antes con Djokovic hablábamos del talento senior, viendo a la selección podríamos hablar del talento junior, ¿no? Pero también con la mezcla de un Carvajal, de un Nacho, de un Rodri, de un José, quiere decir que también había gente más senior que también ha contribuido, ¿no? Quizás a esa combinación. Ahora hablamos mucho, fíjate, de lo que es el management intergeneracional. Y es como hacemos de la convivencia generacional
ahora mismo en las empresas hay 4 generaciones conviviendo a la vez, ¿cómo hacemos que eso sea un activo, que sea un valor, esa diversidad funcione? Te quería preguntar, porque también aquí ha contribuido mucho, evidentemente, la estabilidad federativa. Que es, a pesar de, ¿no? Sí. A pesar de la... Porque es que menudo marrón tienen ahí dentro, porque parece que está resuelto y no está resuelto. O sea, esto sigue todavía subdúbice. Yo creo que han conseguido también aislarlo. Y también, fíjate, me parece que hay una lección importante. Yo creo que en los momentos de cambio, en los momentos convulsos, porque las organizaciones pasan por momentos difíciles periódicamente, el ser capaz de aislar un poco a tu equipo, aislar un poco a tu grupo, seguir dando tu 100%, enfocándote en el objetivo y haciendo tu mejor trabajo, muchas veces es la mejor fórmula. Yo creo que Luis de la Fuente cogió al equipo y dijo, chicos, la federación es la federación, sí. nosotros somos... De hecho, a él quien le pone es Luis Rubiales, y él está muy agradecido a Luis, porque claro, a Luis Rubiales ahora lo han cancelado y no se puede hablar bien de Luis Rubiales, pero hombre, algo habrá hecho bien. Algo bueno habrá hecho. Habrá hecho bien para que esté pasando lo que está pasando, ¿no? De hecho, la decisión de poner a Luis de la Fuente es de Rubiales y de Albert Luque. Y tú dices, con todas las críticas que se puedan hacer a Luis Rubiales y tal, pero algo habrá hecho bueno para que estemos donde estamos. Y luego yo creo que él sí que ha hecho de factor protector. Primero ha sido un factor de continuidad, sale Rubiales, pero él se queda, entra Rocha, pero él se queda, entra la posibilidad de una comisión gestora dirigida por Del Bosque, él se queda igual. Y luego es un señor de 60 años, que eso que hablábamos de los seniors. O sea, este es un tío al que el éxito, la capacidad de demostrar al mundo quién soy, capacidad, le ha llegado con 60 años. ¡Qué maravilla! Claro, tú dices, joder, es que eso no pasa. O sea, normalmente te pasa que con 40 pues estás entrenando a un equipo, de repente subes a uno, tal. Este ha tenido siempre una carrera muy low profile en secciones, estuvo en los juveniles de baja Atleti, visibilidad, y de en el repente Bilbao está en el Athletic, foco. Y de repente, cuando Iñaki Sáez se lo lleva a la federación, el tío empieza a tener éxitos, pero éxitos también muy callados. Se dice, España ha ganado sub-19, pero que me diga a mí cuánta gente conocía a Luis de la Fuente antes de la Eurocopa. De la Eurocopa por sus éxitos anteriores. Y es un tío que ha ganado mucho, ¿no? Pero el éxito con Oropel le ha llegado a los 60. Yo creo que esta Eurocopa está llena de lecciones. Me parece muy interesante el tema de Morata y esa confesión que hace sobre sus problemas psicológicos, de ansiedad, y cómo ha encontrado apoyo en Iniesta o en Boyan. Me parece que ahí también hay una lección interesante. Y luego, pues, todo lo que tiene que ver, que también lo hemos visto, de cómo mantener, claro, la cabeza fría cuando los partidos no salen como tú quieres, o se te dan la vuelta, o te empatan en el último minuto y tienes que irte a una prórroga y seguir jugándola. O sea, yo creo que ha sido una Eurocopa llena de lecciones para todos. Fantástico, Carlos. Mil gracias, como siempre, por venir a traernos estas piezas de reflexión y de sabiduría deportiva para la vida y para el liderazgo. Y te voy a pedir, si te quedas un momento y me ayudas a entrevistar a Ignacio Ramos, que yo sé que le quieres mucho, yo también, y que es un referente extraordinario de las empresas que nos gusta que existan en España. Sí, una empresón multinacional española. Como Luis de la Fuente, poco conocida y sin embargo espectacular. Pero espectacular. Pues vamos con él. Genial. Perfecto. Muchas gracias. Como sabéis, esta sección la llamamos «Pero qué bien lo hacéis». Y es una sección donde queremos traer a empresas que por diferentes razones nos generan mucha admiración, que consideramos que lo están haciendo francamente bien y queremos conocer los secretos, qué es lo que hacen para que esto funcione. En esta ocasión tenemos a Ignacio Ramos. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias. Director de Recursos Humanos de GMV. Y me he permitido, Ignacio, traer a Carlos García Gisfer, que lo conoces bien. Buen amigo. Para que, nos conocemos bien, sí, es verdad. Para que me ayude a tener esta conversación contigo. GMV, que antes comentábamos, Carlos y yo, que es una gran desconocida, es un empresón espectacular de los que te genera orgullo patrio, decir, qué maravilla que en España haya empresas como esta, y sin embargo mucha gente no conoce GMV. Cuéntanos, para el que no conozca GMV, ¿qué es GMV? ¿Quién es GMV? Bueno, lo primero, gracias por invitarme y considerarnos a alguien que hacemos las cosas bien.
Es cierto que GMV es una gran desconocida en muchos ámbitos. Somos muy conocidos en nuestro ámbito de actividad. Ahora, al ser una empresa que somos B2B, nos dirigimos al gran consumidor, las cosas que hacemos hay muchas veces que es difícil de explicar. Y es difícil hacer un relato y decir qué es GMV, porque muchas veces nos hacemos esa reflexión, porque arrancamos normalmente diciendo qué hacemos y no tanto qué somos. Al final yo creo que somos una empresa basada en la excelencia, donde el elemento fundamental es la brillantez de toda la gente que tiene y esa brillantez dedicarla a muchos ámbitos, todos ellos alineados con la tecnología. Tecnología en muy diversos ámbitos. Vamos a sitios donde hay pocas empresas que lo hacen, no vamos a competir masivamente con grandes empresas, sino buscar un espacio donde haya una especial dedicación a la innovación, algo muy novedoso, luego vendrán otros detrás y a lo mejor son capaces de reproducirlo, pero siempre vinculados a la tecnología. En muy distintos ámbitos, arrancamos con la tecnología espacial y lo que hemos ido es dedicar toda esa tecnología a muchos ámbitos donde se podrían aplicar y esa ha sido la clave de todo el ámbito de actividades que cubrimos hoy. Arrancamos en el sector espacial, ahora mismo por cerca del 60% de la empresa está trabajando en el sector espacial, navegación por satélite, centros de control de satélite, exploración planetaria y luego muchas tecnologías que hemos ido adquiriendo por ahí nos las hemos querido llevar a otros ámbitos más terrenos, por decirlo así. Espera, es que dice, exploración planetaria. No. Es que claro. Hablan con una naturalidad. Yo a todo el mundo cuando hablo de GMV digo, joder, es que son la leche. Es que hacen cosas chulísimas. ¿O no? Y dices, joder, es que, pues eso, estos hablan de órbita. De hecho, GMV es el Grupo de Mecánica del Vuelo. Grupo de Mecánica del Vuelo. O sea, que a lo que se dedican es a definir órbitas, pero para, por ejemplo, órbitas de los satélites. Posar un aparato encima de un asteroide que se va moviendo a no sé cuántos 1000 kilómetros por hora. No, y que a mí me parece fascinante que compiten con las grandes empresas del sector, que colaboran con empresas que pueden ser muy conocidas, pero vamos, que trabajan para el ejército de Estados Unidos, es decir, cosas alucinantes. Una empresa que nace en Zaragoza. No diré. Pero no era porque hace 40 años exactamente, en el 80. El día 10 de agosto vamos a hacer 40 años que se constituyó la empresa y se constituyó en Almería, porque el fundador era de origen de Almería. Juan José Martínez García. Y las escrituras están firmadas en Almería el 10 de agosto de 1984. Pero luego la actividad arranca en Madrid. Pero Juanjo Martínez García... Aquí estás hablando con andaluces. Juanjo Martínez García, que era profesor... profesor de la Escuela de Ingenieros. De la Escuela de Ingenieros. Sí. Y de hecho, los primeros, digamos, empleados de GMV eran todos ingenieros de la escuela. La gran mayoría, yo uno de ellos, porque claro, cuando dices hablo con naturalidad las cosas que hacemos, ha sido mi día a día de los últimos 37 años que voy a hacer en la empresa, con lo cual lo veo con una cierta naturalidad que seguro cuando lo cuentas por ahí, dices, qué cosas más raras hacéis, ¿no? Qué cosas más difíciles. Pero sí que es verdad que su filosofía fue, voy a coger a los mejores. Desde el principio. Tenía un grupo de gente trabajando con ellos. Ahora hablamos de que me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la atracción del talento y el desarrollo del talento. Pero por terminar un poco lo que es el perfil, ahora mismo 3.000 personas trabajando en GMV. Estáis en muchos mercados, tenéis una actividad internacional muy potente, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos. Habéis tenido un sistema de crecimiento que tiene que ver con mucho crecimiento orgánico y al mismo tiempo también habéis ido adquiriendo empresas que entendíais que os aportaban... Pero en mucha menor medida. En mucha menor medida. El crecimiento ha sido fundamentalmente orgánico. Fundamentalmente orgánico. Sí. Abarcando distintos países, así que tenemos presencia en 12 países, pero como decía, nuestra actividad principal era la espacial y eso es un mercado global por naturaleza. Claro. Con lo cual tenemos presencia en más de 80 países, hay productos nuestros funcionando en más de 80 países. Porque el mercado pues, es global. Y proyectos muy conocidos como puede ser Galileo. Exacto. Con lo que ha significado, ¿no? Para cada uno de nosotros. Pero Galileo, siempre decimos de lo que hacemos en Galileo, y es verdad, ganamos un gran proyecto hace, ya creo que fueron 6 o 7 años, que fue un récord, 250 millones de euros, que se nos llenan la boca de cifras. Pero nuestra actividad en Galileo empezó muchísimo antes. Nosotros empezamos a trabajar en Galileo a mediados de los años 90, 95, cuando empezaba a hablarse de los sistemas de navegación en Europa. Y nosotros empezamos a meternos ahí. De hecho, como anécdota, la aprobación del proyecto Galileo se hizo en el año 2002, en el segundo semestre bajo presidencia alemana. Pero todo el trabajo previo se hizo bajo presidencia española.
Y GMV lideró toda la actividad con el gobierno español para conseguir que el proyecto Galileo se aprobara. O sea, estuvimos en el origen del propio proyecto Galileo. Luego ya tenemos una participación relevante, tenemos grandes proyectos, pero ya en el origen estuvimos metidos. Entonces GMV compite de tú a tú con las grandes empresas americanas, inglesas, europeas, francesas, que están un poco en la vanguardia. En el sector espacial somos el 6º grupo europeo. Los primeros, estamos hablando de Airbus, Y vamos de Thales, con las claves. ¿Cómo? Como una empresa española... Bueno, y familiar, porque es que familiar, sigue siendo... y familiar, consigue competir a ese nivel y hacerlo así de bien. Has dicho seguro que una de las claves, que es la atracción de talento. En la excelencia. Yo creo que esa es una de las claves. Desde el primer momento el presidente tenía muy claro que quería a los mejores trabajando allí, que era la clave. Nosotros al final competimos con personas y con personas de otros países y tienes que ser los mejores. Entonces siempre hemos querido incorporar a los mejores y esa vocación de excelencia que la tenga todo el que cruza la puerta y se incorpora a trabajar con nosotros. Queremos a los mejores y además ese nivel de excelencia que lo llevamos a muchos ámbitos. Normalmente el nivel de excelencia se lleva solamente al tema del talento, al tema de los conocimientos, pero hay mucho más allá. Excelencia para mí representa muchas cosas. Representa la capacidad de afrontar retos, que es un elemento esencial. O sea, no te puedes quedar donde estás, siempre tienes que buscar un nuevo reto al que enfrentarte. Pero excelencia también es esa parte humana, que consiga que ese equipo trabaje junto, ¿vale? Y que seamos una empresa que las demás se puedan fiar de nosotros. Entonces, Ignacio, en una empresa tan tecnológica, donde digamos el conocimiento pesa tanto y las metodologías pesan tanto, al final la clave son las personas. Absolutamente, pero sin ninguna duda. Nosotros haciendo una reflexión este año con motivo del 40 aniversario y de hecho hicimos un vídeo fantástico contando la historia de GMV, que buscamos que la gente lo contara. La última parte del vídeo son gente que no lleva tanto tiempo en la empresa y lo que decía precisamente eso, que veían que la clave del éxito de GMV eran las personas. Gente que puede llevar 4 o 5 años en la empresa, que lo percibían. Que bueno, hay una cosa que me vas a permitir que cuente, pero celebraron los 40 años en una fiesta ahí en el Metropolitano y proyectaron ese vídeo. Y cuando proyectaron ese vídeo, captaron una imagen de Mónica Martín Deportes, la presidenta, y de su hermana emocionadas viendo el vídeo. Pero es que si tú mirabas a los que no estaban sacando, estaba la gente emocionada. O sea, yo creo que una de las cosas es el sentimiento de pertenencia, que yo creo que es muy acusado en GMV, y de estamos en un sitio en el que mola estar. No solamente porque hagamos cosas muy chulas, sino porque yo creo que hay un sentimiento de lo que hablábamos también de formar equipo, ¿no? De hacer equipo. El deporte es muy importante aquí también. Yo creo que ahí, fíjate, el que hayáis celebrado los 40 años de GMV trayendo a todo el mundo, de todas partes del mundo, para reunirles y celebrarlos juntos, ya manda un mensaje de la importancia que tienen las personas. Y por otro lado, yo cuando le he escuchado a algunos de tus directores hablando de lo que hace GMV, dije, es que no se me ocurre un lugar mejor para un ingeniero que lo que hacemos en GMV. O sea, anda que no hay ingenieros repartidos por España que se dedican a cosas que no tienen que ver con la ingeniería. Entonces, claro, para un ingeniero aeroespacial, el trabajar en GMV, estás en los proyectos más bonitos que puedes estar. Es que la ESA tiene un nombre horroroso, porque claro, tú dices que trabajas para la Agencia Espacial Europea o para la NASA, que tiene un nombre que mola porque es el... Pero la ESA en español suena mal. La ESA suena fatal, pero tú dices, joder, es que estás trabajando en proyectos muy potentes, ¿no? De cosas que luego las cuentas. Yo en alguna ocasión he moderado alguna mesa redonda de trabajadores de GMV hablando de algún proyecto y claro, les oyes hablar y dices, joder, lo que están contando estos tíos son pelis de ciencia ficción, ¿no? Pero ellos las aterrizan y trabajan con ellas. Y cuéntanos, el tema de lo que tiene que ver con la innovación, la atracción del talento que decías. Vosotros tenéis talento de muchas nacionalidades. ¿Qué buscáis en un profesional para trabajar en GMV? ¿Cuáles son los elementos que tú dices, vale, si esto lo tiene, puede trabajar aquí, si esto no lo tiene, le va a ir mal en GMV? A ver, hay una base evidentemente de conocimientos que es necesaria, ¿no? Eso lo da pues, muchas carreras universitarias, muchas titulaciones de muy diversos tipos y eso te lo da. Pero hay un elemento esencial y son las ganas. Ganas de hacer cosas distintas, esa capacidad de innovación. Cuando al final te planteas cuáles son los elementos que tienes para atraer el talento, pues hay empresas que se pueden basar exclusivamente en un sueldo muy alto.
Nosotros buscamos que nuestra propuesta de valor incluya muchas cosas. Evidentemente, el sueldo tiene que ser competitivo, pero hay otro elemento esencial. La gente tiene que venir porque algo de lo que estás haciendo le gusta. En el corto y en el medio y en el largo plazo, o sea, que puede ver una carrera profesional que la puede desarrollar ahí, que puede evolucionar. Y hay un elemento que es muy importante, la capacidad de aprender con los mejores. Eso es muy importante. La gente llama mucho la atención porque al final, y más en este mundo que tenemos demasiado de teletrabajo, donde estás tú trabajando en solo, pierdes el contacto con gente. Y la gran capacidad de aprendizaje no está en que hagas un curso, está en que trabajes con alguien que sabe mucho, trabajas día a día y que te está transmitiendo todo ese conocimiento en tu día a día. Ese conocimiento y además la ilusión por lo que hace, que es un poco lo que decía Carlos. Cuando alguien está haciendo una cosa, transmite ilusión. Y la ilusión del equipo, nosotros en la celebración del 40 aniversario, es que veías ilusión en la gente. Y es una alegría. O sea, fue un reto tremendo porque cuando el año pasado, cuando puse esto encima de la mesa, vamos al que le dije, vamos a hacer esto. No, venimos arriba. Era un montón de dinero. Vamos a hacer esto, vamos a celebrar vamos a juntar los 40 años a toda con toda la la compañía. Para celebrar los 40 años de la empresa. Joder, es que es muy complicado. Sí, pero es que resulta que estamos haciendo cosas muy difíciles, como decía Carlos, con Rosetta o con cualquier otra cosa. ¿Por qué no podemos hacerlo también aquí? Y conseguimos convencer al Consejo con el argumento de que esto era bueno para la organización, que nos iba a permitir visualizar lo que realmente somos, porque tú dices 3.000, vale, es un número, pero 3.000 sentados en una grada y verlos desde un escenario, dices, porras, esto es lo que somos. Y que la gente mira al lado, gente que está a lo mejor en una oficina pequeña, donde son 20, tiene la perspectiva de los 20. Pero claro, llegado allí, es la perspectiva de todo esto. Es decir, y todo esto somos GMV. Y somos capaces de traerlo. O sea, el trabajo que ha hecho el equipo ha sido fantástico para conseguir traer a todo el mundo, tenerlos ahí y hacer un evento que de verdad estamos tremendamente orgullosos. Y tuvisteis a Pau Gasol, ¿no? También en... Sí, porque cuando planteamos el evento, una de las cosas que yo creo que cada vez más importante de las empresas son los valores y tu cultura empresa, algo que te hace diferente. Entonces, en esa reflexión que teníamos de cuáles son nuestros valores y aparecía el tema de la excelencia, aparecía la excelencia a nivel profesional, pero también a nivel humano. Entonces, cuando quieres invitar a alguien, tienes que conseguir a alguien que te refuerce esos valores, que te refuerce el mensaje que quieres transmitir. Y rápidamente nos fuimos a Pau Gasol. Es que lo representa y cuando hablamos con ellos, de hecho, la primera vez que hablamos con los representantes de Pau para decirle que queríamos que viniera esto, el argumento que les di fueron los valores de GMV. ¿Y por qué Pau representaba los mismos valores y por qué le queríamos ahí? Y el argumento de los valores fue el que le dijo, contad conmigo, allí estaré. Y la charla que tuvimos fue fantástica, tengo un recuerdo magnífico de esa charla en el escenario, delante de toda la plantilla, hablando de valores, de equipo, de esfuerzo, de excelencia, pero también valores humanos, fue fantástico. Y Ignacio, cuando sois pequeños, no te voy a decir ya hace 40 años, pero hace 30, todavía erais pequeños, claro, me imagino que una cultura muy clara, muy consolidada y fácil de trasladar. Ahora sois 3.000. ¿Cómo conseguís cuidar la cultura? ¿Cómo conseguís estos valores, esta cultura? Pues esto que decía Peter Drucker, que la cultura se come la estrategia para desayunar, ¿no? Porque a veces es fácil evolucionar la estrategia, pero es más difícil evolucionar la cultura. ¿Cómo conseguís que la cultura acompañe a la estrategia? Yo creo que hay un elemento importante y es que el equipo directivo y todo el nivel de middle management llevamos muchos años en la empresa. O sea, yo llevo 37, pero mis compañeros en la dirección estamos más o menos todos en las mismas fechas. Entonces, hemos creado esa cultura con los años. Y yo creo que hay una cosa fundamental y es el ejemplo. La cultura no se cuenta, la cultura se enseña a través del ejemplo. Entonces, cuando ve la gente que se incorpora y ve lo que hacen sus mayores, pues van y lo copian y van manteniendo esa forma de trabajar. Y yo creo que hay un elemento, y me recordaba lo que ha pasado con la Eurocopa, de un poco toda la estructura de liderazgo. Yo creo que hay un elemento fundamental, y hablaba de las 2 balas que aparecían por las bandas. Déjales correr. Lo fundamental es que a esos que vienen con muchas ganas, con mucha calidad, déjales correr. Y eso yo creo que es una de las bases que hemos utilizado nosotros. A toda esa gente que quiere, corre. O sea, la capacidad de actuación que tiene cada uno no es yo te dirijo, haces esto y no te sales de aquí. Hay permiso para equivocarse. Hay permiso para equivocarse, es fundamental. El que no se equivoca no avanza. Y el que no quiere avanzar no afronta retos, no asume riesgos. Entonces es importante que toda esa gente que se quiere comer el mundo tengan la libertad para poner cosas encima de la mesa. La estrategia no se dirige desde los puestos de alta dirección. Se tiene que coordinar.
pero tampoco ser los únicos que piensan de liderar. Muchas iniciativas que vienen de gente más abajo, que son los que ponen encima de la mesa las ideas. Yo creo que lo fundamental es que esa gente que vale, déjala correr, y ahora, déjala que trabaje. porque ahora tenéis 4 generaciones conviviendo a la vez en GMV, desde los boomers a la generación X, los Z, los millennials. ¿Cómo gestionáis esa convivencia? ¿La atendéis especialmente o de una forma natural conviven entre ellos? No hay ninguna acción particular para gestionar esa convivencia, porque yo creo que se gestión gestiona intergeneracional. de manera natural. O sea, yo creo que una persona ya con la edad que tengo yo, pues ponerte a hablar con un chaval de 20 y pocos años y puedes hablar de tú a tú. Yo creo que hay un elemento esencial para eso y es no estratificar la empresa. Yo cada día me gustan menos las etiquetas cuando hablamos de generaciones. Cuando tú eso te lo llevas a la empresa y quieres estratificar, empiezas a meter barreras entre las generaciones. Entonces, claro, las generaciones más viejas son las que están más arriba y mete barreras. Cuando tú eres capaz de unir, por poner un ejemplo, cuando estábamos hablando con los del Civitas Metropolitano para ver lo que necesitábamos en el estadio, me hicieron una pregunta y les sorprendió la respuesta. Y dije, ¿queréis una zona VIP para la dirección? Y mi respuesta me salió del alma. No, yo me como la misma hamburguesa que el becario. ¿Por qué tengo que poner una zona VIP? La propia gente del Atlético de Madrid se sorprendió. Decía, no es normal esa respuesta. Pero es que eso es lo que transmitimos. Porque nosotros trabajamos codo a codo con los mismos. Somos los mismos. No subrayáis mucho la jerarquía. No. Yo creo que es fundamental no subrayar esa jerarquía. Y si miramos, volvemos al tema de la Eurocopa. Joder, hay gente joven, pero ayer me llamaba muchísimo la atención en la celebración el homenaje a Jesús Navas y el papel de Jesús Navas dentro de ese equipo. Ha jugado cuando hacía falta, cuando era necesario, porque Carabajal no está, juega, tiene su papel y tiene un papel tremendo en el vestuario. Es el que consigue que los chavales jóvenes vayan hacia arriba. Entonces, ese equipo intergeneracional es el que realmente le da valor. Y una pregunta más que mucha gente no conocerá, pero dentro de lo que es GMV hay como 2 colectivos, que son todos los que están creando producto, están creando soluciones y los que luego implantan las soluciones en el cliente, los que hacen el delivery en el cliente. Y yo sé que muchas veces esa relación no es fácil entre los creadores, diseñadores, desarrolladores y luego los implantadores. Los que lo cuentan. No, claro, que al final son a los que los clientes le ponen la cabeza así, porque esto no hace exactamente lo que yo quiero, a la velocidad que quiero que lo haga, y los que dicen, ya macho, es que la solución que tenemos es esta. ¿Cómo se dirige esos 2 mundos? Te voy a añadir un colectivo más que suma además en otro sentido, que son los comerciales. La gente que hace labor comercial que son su objetivo los que es vender. comentan que su objetivo es vender, entonces puedes vender lo que haga falta. ¿Que quiere un satélite amarillo? Pues le hacemos un satélite amarillo, ¿vale? Entonces tienes que congelar comer. Que es importante que todo el mundo vea el impacto de lo que hace. Y el que está haciendo un producto, que vea cómo funciona el mercado y lo que el cliente le puede pedir, y no esté simplemente aislado en un reducto que no lo vea. Para nosotros es importante que todo el mundo tenga contacto con el cliente, que se vea con esa presión del cliente y no piense que yo simplemente estoy aquí para hacer un producto. No, tiene que funcionar, tiene que haber un cliente después y tiene que haber un equipo con unos compañeros detrás que son los que van a hacer toda esa actualización y toda esa implantación al cliente. Entonces, que tengan visibilidad del cliente es fundamental. Al final es conseguir que el problema que tienen todos sea el mismo. No es que tú tengas un problema, tú otro y tú otro. Sí, no. Que hablen en primera persona del plural, ¿no? Exacto. No es tenéis un problema, es tenemos un problema, a ver cómo lo resolvemos. Y en estos 40 años, así algunos de lo que tú estés más orgulloso de GMV, diga, mira, una cosa que yo realmente saco pecho y digo, ole, qué bien lo hemos hecho, ¿qué hitos? A ver, no sé si porque es lo más reciente, pero la verdad es que el evento que hicimos el día 5 de junio es uno de los hitos que pasará, de luego a mi historia profesional, sin ninguna duda, a la de mucha gente que ha participado y yo creo que toda la gente de GMV. Sobre todo por el reconocimiento que ha habido de muchísima gente, de todo el mundo, de decir, vaya maravilla lo que habéis hecho, esto es espectacular. Incluso si ha habido algún fallo, la gente ha dicho, vale, pero es una tontería, porque el resultado global ha sido maravilloso, de verdad. La respuesta de toda la gente y el ver, por ejemplo, una persona que... Entonces adquirimos una empresa, Allen Space, en Vigo, el año pasado, ya más o menos un año, y también no están integrados de todo. Evidentemente fueron partícipes de la celebración. Una persona al día siguiente le escribió al director general de Allen, que luego nos transmitió un correo, diciendo que había visto todos los mensajes, todo lo que se había hecho,
y que lo primero que había visto es que había mucha sinceridad por detrás, que no era simplemente un discurso a la galería, que había sinceridad y que se sentía tremendamente orgulloso de estar en GMV. Llevan 4 días y lo habían percibido. Entonces, todo eso junto con la unión de todo el mundo, para mí es uno de los hitos importante. Fíjate que pensaba yo, Carlos, que me iba a decir estoy súper orgulloso de cómo gestionamos el COVID o de cómo hicimos la transición de la presencialidad al teletrabajo, a ver, o de que estamos trabajando en el nuevo avión de combate europeo que puede ser muy importante para la defensa. Bueno, luego, al final, el otro día llegué a GMV a una reunión y me encontré a unos tíos con un perro mecánico. Estábamos un perro mecánico para llevarlo, no sé si era a Marte o a dónde quería llevar al perro mecánico. Una pregunta que os hago a los dos para cerrar. Apellidándote no, Martín y la gestión del COVID. Juan José, fundador de GMV, español. ¿Se puede entonces competir a nivel internacional, innovar, jugar en las grandes ligas de la tecnología y de la innovación? ¿Cuál es el mensaje a todos los profesionales que sueñan con competir y con crear conocimiento y con crear valor desde el mundo de la tecnología, digamos, de alto nivel? Pues si quieres empiezo yo y que cierre Ignacio. Porque yo siempre que he pensado en ellos, la sensación que tengo es la de qué importante es mirar alto. O sea, apuntar alto. Apuntar alto y el tener un objetivo. Y el tener un objetivo en el que tú te rodees de los mejores, de un equipo de gente buenísima, para hacer algo que es un sueño, porque claro, tú hoy ves GMV y es una cosa descomunal, pero en aquel momento era un despacho de la escuela de ingeniería, ¿no? Era como, ¿y estos dónde van, no? Con su maletita probablemente como Paco Martínez Soria, ¿no? Es que es un poco antiintuitivo, porque es que de un profesor universitario no te esperas que vaya a ser un gran empresario. Pues ¿no? es visión, es mirada alto, reunirme de un buen equipo y entusiasmarles con mi idea. Y yo creo que ese fue el secreto, y el que hayan sido capaces de mantener ese espíritu en todos los años posteriores, creo que es el secreto del éxito. Esa es mi visión desde fuera. No, a ver, la comparto completamente. Y yo creo que hay una parte importante, es que te lo tienes que creer. O sea, yo creo que el éxito parta porque tú crees que puedes tener éxito. Volvemos a la selección española. Es que yo creo que uno de los grandes méritos del entrenador, de La Fuente, es que ha hecho que se lo crean. Y entonces han salido a comerse el mundo y podía tener estrellas rutilantes de Alemania, de Inglaterra, de cualquier otro país. Es decir, pero nosotros podemos. Es un poco la filosofía de GMV, es que nosotros podemos. Nosotros nos trasladamos a los chicos jóvenes. Te vas a enfrentar en una reunión con un ingeniero alemán con 30 años de experiencia. Estás a su nivel. Y puedes hacerlo. Entonces, el creerte de verdad que puedes hacerlo, y eso además te hace exigirte que tengas que ser capaz de hacerlo y estar a ese nivel. Yo creo que eso es clave. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo el concepto del atrevimiento. Dice la NASA como cliente. Dice, claro, ¿por qué no? Sí, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no, no? El proyecto más importante de geolocalización del mundo. Y se lo llevamos de nosotros, con un par. Y claro. Joder, que es un nivel de atrevimiento. Yo creo que esa osadía, ese atrevimiento, me parece esencial para poder realmente competir en esas grandes ligas de la tecnología. Y es lo que intentamos transmitir a toda la gente aguas abajo, que tengan ese atrevimiento. Porque mañana van a ser los líderes de cualquier gran proyecto que vaya a salir. Y si no te atreves, no ofertas. Y si no ofertas, no ganas. Pues Ignacio, por los próximos 40 años. Muchísimas gracias. Que me imagino que estaréis ya preparando, todo el comité de dirección, estaréis ya preparando el plan de sucesión, porque eternos no vais a ser, ¿no? Ahí estamos en ello. Bueno, mucha suerte, enhorabuena, y como comentamos Carlos y yo antes de que entraras, GMV es de las empresas que nos hacen sentirnos orgullosos incluso del país. Te da como ese orgullo de país, de decir, marca somos España capaces a tope, o sea que... de hacer esto. Así que muchas felicidades. Os lo agradezco porque sé que lo decís desde el cariño que nos tenemos mutuamente. Y a seguir trabajando bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos con esta sección que le tenemos un cariño especial que llamamos liderazgo femenino.
Hoy hemos pedido a Inés Tazón, que es coordinadora general de Inspiring Girl, un proyecto fascinante, que nos acompañe junto con Irene Gómez. Irene, experta en liderazgo femenino, que ya te hemos entrevistado y te hemos pedido opinión sobre estos temas y hoy te hemos pedido... Y quiero estar aquí todo el rato y hoy especialmente porque el proyecto de Inspiring Girls, que ahora os lo vamos a contar, me parece fascinante y me parece un privilegio poder contar hoy con Inés aquí entre nosotros. Inés, gracias por acompañarnos. Para los que no conozcan Inspiring Girl, ¿cómo lo presentarías? ¿Qué es Inspiring Girl? Inspiring Girls es una iniciativa internacional. Actualmente estamos en más de 38 países. En España trabajamos desde hace 8 años y tenemos un propósito claro: hacer que las niñas apunten alto profesionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que las niñas no se pongan límites, que sean lo que ellas quieran ser, con esfuerzo, con trabajo y sabiendo que hay que currarse las cosas, pero que no se pongan límites. Y antes de entrar a cómo lo hacéis y cosas estáis encontrando, por situarnos un poco más, algunos números. ¿Cuántos colaboradores tenéis? ¿A cuántas niñas habéis llegado en este tiempo? Inspiring Girls en España hemos impactado a más de 50.000 niñas desde que empezamos a trabajar. Trabajamos en todo el país, desde Bilbao hasta Canarias, con colegios públicos, privados y concertados. Actualmente en nuestra red de colegios hay más de 2.000 colegios y tenemos más de 8.000 mujeres voluntarias que a diario donan tiempo para ir a los colegios y contar su trayectoria profesional. Porque, si yo he entendido bien, un poco la metodología para que las niñas apunten altos es darles referentes de comportamiento de mujeres que han ocupado puestos que pueden ser una referencia para ellas. Mira, toda mujer tiene una historia que contar y ser un referente es importantísimo, tanto para la mujer que se convierte en referente porque la empodera, como para las niñas ver a mujeres en diferentes roles profesionales. Cuando tú le presentas a una niña, una mujer científica, la niña piensa, si ella ha podido, yo también puedo. Es algo sencillo, pero muy poderoso. De hecho, fíjate, Gonza, que cuando hablábamos en el programa anterior sobre cuáles eran las 3 áreas en las que considerábamos que las mujeres teníamos que impactar más, una tenía que ver con tener role models, otra tenía que ver con recuperar ese trabajo de red, de generar redes de mujeres que se apoyen unas a otras, y la tercera tenía que ver con la visibilidad. Entonces, de pronto, Inspiring Girl hace trabaja en las 3 áreas. Sí, las niñas, lo que os decía, ellas piensan, si la mujer ha podido, yo puedo. Pero es que la mujer piensa, ojalá me hubieran contado esto a mí. Es una conexión intergeneracional muy potente. Se están ayudando las mujeres de hoy, están donando tiempo para que crezcan las mujeres de mañana. Y entonces entiendo que el punto de partida tiene que ver con que a los varones no hay que darles este mensaje porque lo traen de casa, porque la sociedad ya se lo está dando continuamente, porque tienen un montón de referentes que según levantan la cabeza los están viendo, y sin embargo a las mujeres, a las niñas, hay que ayudarlas a ver estos referentes que también existen, pero que quizás se ven menos. Mira, el porqué de Inspiring Girls se basa en 3 pilares. Por un lado tenemos los estereotipos de género que están en la sociedad. Tú vas a un hipermercado y ves que las camisetas de los chicos son azules y pone valiente o campeón, y las de las niñas son rosas y pone princesa o guapa. Pero seguimos ahí. Sí, o sea, te invito a que vayas a un hipermercado. Y de hecho, Gonza, tú lo que ves es que todas las cajeras son normalmente chicas. Entonces, cuando tú eres una niña y llegas a la caja, lo que te encuentras es una chica. Y el director del supermercado es un varón. Eso es. Además de esa cuestión, tenemos el tema de los estudios que identifican que la autoestima de las chicas, de las niñas, baja en mayor medida que la de los chicos. Entre los 8 y 14 años, las niñas sufren una pérdida de autoestima. Y el tercer pilar... ¿Por razones biológicas? Por razones biológicas. Y el tercer pilar es que hay menos mujeres en muchos sectores o se las ve menos. Okay. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de la visibilidad, que lo comentamos en los colegios, como de pronto los niños son buenos en algo y se entera absolutamente toda la clase, y sin embargo las niñas, por temas biológicos o por temas sociales, tienden a ser menos show-off, a ser menos, a querer expresar menos. A tirarse menos el rollo. Sí, efectivamente. a nosotros nos ha ocurrido... A tirarse menos el rollo. Entonces, en general,
tienen mucha menos visibilidad y eso lo vemos también en las empresas. Como un varón consigue resultados, aunque sean raspando, y lo celebra por todo lo alto, y una mujer consigue resultados y le parece que eso es lo normal. Mira, eso nosotros lo hemos visto en colegios, llegar y preguntar ¿quién es bueno en matemáticas? Y la niña que saca 10 no levanta la mano, de hecho agacha la cabeza, no vaya a ser que me pregunten, y el chico que saca 6 levanta la mano. Después, en las empresas ocurre que las mujeres se van poniendo trabas a nivel que crecen, no dan un paso adelante. Entonces, trabajamos para que eso no ocurra. Entonces, los mensajes de Inspiring Girls, aparte de lo que tiene que ver con los referentes, también tiene que ver con el atrevimiento, tiene que ver con valor, apuntar alto, exactamente. Tiene que ver con atrévete a soñar, desea lo que quieras desear y lucha alto. por ello. Tú apunta alto y te ayudaremos a que lo consigas. Trabaja para conseguirlo, esfuérzate. Y las carreras que tienen que ver más con ciencias, las matemáticas, las ingenierías, las físicas... Las carreras hay un menor porcentaje de mujeres, están ahí los datos, y ocurren en las carreras y ocurren en las empresas. De hecho, con los planes de igualdad hay empresas que no encuentran talento femenino en ciertas áreas. Y como dice Marta Pérez Dorao, mi presidenta, nosotros somos como la cantera del club de fútbol. Vamos a los colegios, hacemos talleres STEM, para que esas niñas digan, mira, aquí tengo una oportunidad, mira, me gusta esto, mira, me voy a esforzar por lograrlo. Fijaros que no solo estamos hablando de desarrolla tu talento a lo alto para que seas directora de o piloto de caza. Cuando trabajamos con las marcas de coches, de pronto ya están con la inquietud de ¿por qué no tenemos mujeres mecánicas? ¿Por qué no tenemos mujeres pintoras? ¿Por qué no tenemos mujeres jefas de venta o de postventa? O sea, que es como que la mujer pueda ocupar espacios que tradicionalmente se han reservado, pero incluso en la conciencia de las chicas es como yo no puedo ser mecánica porque eso es un trabajo de chicos. Claro. Los estereotipos tienen que desaparecer y luego hay que empezar a trabajar desde pequeños. A veces nos ocurre, dicen, no, queremos trabajar con cuarto de la ESO. No, con cuarto de la ESO ya vas tarde. El sistema educativo te está obligando a tomar decisiones muy temprano. ¿Con qué edad? 6 años. 6 años nosotros ya empezamos empecéis a trabajar con ellos. Con 6 años. Con 6 años hacemos talleres STEM y con 6 años hacemos talleres de liderazgo. O sea, a partir de los 6 años y hasta los 18, 20. Inés, en las empresas, en muchas empresas se están haciendo proyectos de liderazgo femenino precisamente para favorecer la llegada de mujeres a los puestos de lo que sería el vértice estratégico de la compañía, a nivel de dirección, a nivel de, incluso a nivel de director general o de presidente. Me parece que esto va también un poco de la mano, o sea, que nace de la misma preocupación que nace Inspiring Girls. La pregunta es, ¿tú eres optimista? Yo creo que sí, el contexto está cambiando. O sea, las niñas de hoy, las mujeres del futuro, están teniendo un contexto muy favorable y están teniendo iniciativas como Inspiring Girls que las está ayudando y que las está haciendo que vayan para arriba, que no se arruguen. Entonces, yo creo que es optimista. Tienen más herramientas que lo que había hace 30 años, por ejemplo. Fíjate que yo soy optimista también y por otro lado, algo que estoy observando en las organizaciones es que estamos cambiando la nomenclatura. Entonces, ya no estamos hablando tanto de liderazgo femenino como de desarrollo del talento femenino. Porque de pronto cuando tú hablas de liderazgo femenino en muchas organizaciones hay muchos varones que dicen esto lo que significa es que nos van a quitar el puesto, es que de pronto van a promover a mujeres que no se lo merecen entonces entramos de pronto en una discusión que no es el objetivo. Que no es el objetivo. El objetivo tiene que ver con que, como decía antes Inés, se desarrolle el talento allá donde lo haya. Y por otro lado, con la claridad de que en la diversidad está el enriquecimiento. Entonces, cuantas más mujeres tengamos desarrollando sus talentos junto con los varones, más se va a enriquecer la organización, más se va a enriquecer la sociedad. Totalmente. La mujer es el 50% del talento. No puedes dejar fuera al 50% del talento. Tienes que hacer que ese talento, que lo hay, aumente, crezca, darle oportunidades. Bueno, fijaros que ahora mismo yo creo que a nivel universitario hay un poco más de mujeres que de varones. En general. Estudiantes universitarios. Si hablamos, por ejemplo, de las Big Four, que lo hemos comentado alguna vez, a nivel en los primeros puestos de una Big Four entran el mismo número de varones que de mujeres y, sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, los varones van ocupando puestos de más responsabilidad y cuando llegas a los socios, pues a lo mejor hay un 20% de mujeres y un 80% de varones, ¿no? Algo ha ocurrido
entre medias, que tiene que ver también con las maternidades y tiene que ver con... Bueno, y tiene también que ver temas que están con lo mal que resueltos decía todavía. antes Inés, que hay un montón de estudios muy interesantes. Por un lado, el que tiene que ver con el sesgo de género en cuanto a rendimiento, es decir, creo que se llama Jane Doe, el estudio, donde tenían un currículum exactamente el mismo al que le ponen nombre de mujer y ese mismo currículum le ponen nombre de varón. Y cuando lo dan a los reclutadores, tienden a elegir ante el mismo currículum, tienden a elegir el perfil del varón porque hay un sesgo de rendimiento en el que se opina que un varón va a rendir más. Sí, se piensa que un varón va a rendir más. Entonces, ese está por un lado. Y por otro lado, el de que cuando hay un puesto de responsabilidad, para que una mujer levante la mano para ese puesto de responsabilidad, tiene que cumplir el 80% y tener experiencia de los requisitos. Un varón con que cumpla 2 requisitos, aunque no tenga experiencia, ya siente que puede ser capaz. Que es lo que hablábamos del atrevimiento. Claro, y por eso es tan importante... Pero bueno, en cualquier caso, Inspiring Girls trabajáis antes de los sesgos, es decir, que estáis trabajando con niñas de 6 años, bueno, hasta... Los sesgos, como te decía, socialmente están todavía. Sí, sí. Entonces, nosotros trabajamos desde pequeñas porque es donde las coges la materia prima y puedes conseguirlo mejor. Entonces, es que esa niña, cuando llegue a la universidad, cuando llegue al mundo laboral, siga siendo una niña sin límites, se siga atreviendo, vaya a dar un paso para adelante. Dice, quiero esto, voy a ir a por ello. Oye, Inés, y sé que hacéis proyectos de liderazgo femenino o de liderazgo para la empresa, ¿no? Tenemos ahora mismo 2 programas de liderazgo, talleres de liderazgo en colegios para niños y niñas a partir de 6-7 años, que son 3 sesiones, tiene un taller que es ser un líder y es maravilloso porque... ¿Y qué les decís? ¿Qué es ser un líder? Bueno, ellos se da características, inspirar, motivar, ayudar a otros y demás. Se les ponen ejemplos de mujeres líderes, está Greta Thunberg, está Malala, está Isabel la Católica, y luego el taller avanza y ellos tienen que dibujarse liderando, ¿no? Son niños pequeños. Bueno, esos dibujos son maravillosos. Tenemos los niños, a mí me hace gracia, se dibujan liderando en el partido de fútbol, son el capitán. O sea, los chicos van por ahí. Las chicas tienen más diversidad. Me acuerdo de una niña que se dibujó, ella tocaba el piano y se convertía en directora de orquesta. Entonces lideraba una orquesta. Y eso hacemos, hemos impactado en el último año más de 1000 niños y niñas en toda España y son pequeñitos. Y luego tenemos el programa Liderazgo y Empresa, que venimos haciendo desde hace 3 años, 3 ediciones. La última la hemos cerrado esta primavera, en marzo, en 7 ciudades, y hemos logrado alcanzar a más de 200 adolescentes en toda España. El programa Liderazgo y Empresa lo hacemos con el apoyo de BBVA. Y es un viaje, es un itinerario formativo en que las profesoras siempre son mujeres en activo de los campos que se van a tratar. Hay un campo de comunicación, hay un campo de sostenibilidad, finanzas personales, tenemos uno de tecnología. Entonces, son diferentes áreas que tienen que ver con el mundo de la empresa, que transversalmente se trabaja el liderazgo y que a las niñas les abre las miras, o sea, y se lo cuentan mujeres profesionales del más alto nivel que sirven como referentes. Y en tu experiencia, después de estos años trabajando al frente de Inspiring Girls, impactando en tantas niñas, por un lado, y niños, y también trabajando con tantas voluntarias, ¿no? Viendo un montón de mujeres, ¿has llegado a alguna conclusión de que tienen en común las mujeres, digamos, más sobresalientes, esos role models que tienen en común? Yo creo que eso merece un estudio considerable, pero creo que el esfuerzo nunca sobra. O sea, para sobresalir en esta vida tienes que trabajar. Yo creo que es multifactorial. O sea, bueno, no, sin duda es multifactorial. Influyen. Pero antes me ha encantado cuando has dicho toda mujer tiene una historia que contar, porque yo creo que parte del problema que hemos tenido es que cuando se habla el Día de la Mujer de role models se busca yo qué sé, Madame Curie. Entonces, claro, tú dices, bueno, es que las posibilidades que tengo yo de emular a Madame Curie, entonces a mí me gusta mucho más este modelo de mujeres líderes en cosas cotidianas, o sea, no tienes que ser... De referentes con los que me puedo identificar más fácilmente. Claro, que es como, no hace falta que sea extraordinaria para desarrollar mi talento y para apuntar alto y llegar a donde yo pueda llegar.
Fijaros que estaba yo pensando que todo este tema que nace, ¿no?, de la diferencia de género y todos esos sesgos que tenemos, como claro, la sociedad no evoluciona en bloque. Claro, la sociedad va evolucionando en diferentes... De repente tú evolucionas, pero la sociedad todavía no está ahí. Yo soy consciente que a mucha gente este discurso ya le cansa y le molesta el tema cuando hablamos todavía de género, porque creen que la sociedad está donde tú estás y la sociedad no está donde tú estás. Igual tú estás ahí, pero la sociedad todavía no. Mira, nosotros en eventos de Inspiring Girls hemos oído, no hace tanto, pues yo no sabía que una mujer podía pilotar un helicóptero. No, tú no puedes ser científica, llevas los labios pintados. O sea, son citas reales en eventos de Inspiring Girls. O sea, la sociedad no evoluciona en bloque y no todas las realidades de España son iguales. O sea, cada uno tiene una realidad. ¿Notáis diferencia a lo mejor en grandes ciudades o en ciudades más pequeñas, pues no o lo en tenemos, entornos rurales? No lo tenemos testado, pero sí es cierto que el contexto hace mucho. Entonces, por eso trabajamos en todo el país. Aparte de los talleres que nos contabas, ¿cómo es la metodología cómo trabaja Inspiring Girls? Mira, Inspiring Girls tiene 3 líneas de trabajo. Tenemos las charlas en colegios, que es 1 hora al año para las mujeres del futuro, que son voluntarias, yendo a dar una charla de 1 hora a colegios de todo tipo. O sea, que con 1 hora ya puedes colaborar con Inspiring Girls. Con 1 hora ya puedes colaborar 1 hora al año, no pedimos más. Sí nos suele ocurrir que la voluntaria va, da la charla, ve las caras de los niños y niñas, quiere más. Sale y dice, yo cuando vuelvo. Claro, eso nos ocurre a menudo. Después tenemos los clubs, que es la academia de Inspiring Girls, que es donde está el programa Liderazgo y Empresa. Tenemos un club financiero, tenemos un club financiero y de seguros, son itinerarios formativos, ¿no? Y esos ocurren en horario extraescolar. Luego tenemos una tercera pata, que son los proyectos especiales, que estos se basan en que identificamos una necesidad y creamos un proyecto para darle respuesta. Hace unos años vimos la necesidad de capacitar digitalmente en la España vaciada y creamos un proyecto que se llama Digitalización sin Límites, que vamos a pueblos pequeños y llevamos formación en competencias digitales para niños y niñas, y cuando se diseñó el proyecto vimos que era necesario dar un paso más y hemos trabajado con personas mayores, porque si bien es cierto, los niños y niñas necesitan formación en competencias digitales, pero las personas mayores también. Y así es como venimos trabajando con esas 3 líneas de actuación. Y el proyecto que decías que es un proyecto internacional, nace en Inglaterra, si no me Inspiring equivoco. Girls nace en Inglaterra, actualmente estamos en 38 países, espero estar diciendo bien la cifra porque hoy es 38, igual mañana son 39, y se trabaja en Latinoamérica, se trabaja en África. Y la problemática es parecida. Sí. ¿Quién funda Inspiring Girls? Miriam González. Miriam González, que es una abogada española, residente... Ella arranca con un programa que se llama Inspiring Woman, si no me equivoco, y de ahí deriva, ¿no? Y se da cuenta de la necesidad. Ella ve la necesidad de conectar a niñas con mujeres referentes, y de ahí pues van abriéndose diferentes países, entre ellos España. Es curioso que leyendo la historia de Inspiring Girls, Miriam cuenta cómo ella conecta con el potencial enorme, con la cantidad de niñas con un potencial extraordinario, y lo que se hace la pregunta, o sea, se hace el planteamiento de ese potencial hay que darle alas. No puede ser que todo ese potencial se quede limitado porque la estructura de la sociedad no facilita el que estas niñas puedan desarrollar todo ese talento. Claro, lo que tú dices, la estructura de la sociedad. La última campaña nuestra aquí en España, que ha estado en las estaciones de tren de toda España, es que Inspiring Girls no es solo cosa de niñas. Es cosa de toda la sociedad, es cosa de las empresas, de la administración pública, de los colegios, de los padres, o sea, de todo el mundo. O sea, esa es la clave para que el proyecto pueda... ¿Tenéis mucho apoyo institucional? O sea, mucho apoyo del gobierno, de los ayuntamientos. Ninguno. No, ¿queréis mantener vuestra independencia? No, bueno, realmente a la velocidad que trabajamos no es la velocidad que trabaja la administración pública. Entonces no podemos demorar demasiado tiempo las cosas. Pero sí trabajáis igual con colegios privados, públicos y concertados, de todo tipo. Y Inés, en este tiempo que tú llevas conectada con Inspiring Girls, ¿de qué es de lo que te sientes más orgullosa? A mí, personalmente, mira, me siento muy orgullosa de en un taller de liderazgo en un colegio público de una zona marginada de Madrid, las caras de los niños. O sea, el testar cómo lo que tú les estás contando
y les hace un clic, aunque sea mínimo, aunque sea de 30 a 3, eso es de lo que me siento más orgullosa. Qué bueno. Inés, para ir cerrando, que me parece un tema fascinante, a las niñas el mensaje que les dais es atrévete, apunta alto, atrévete a desear y vea por ello. A todos los demás, ¿qué nos decís? ¿Cuál es el mensaje de Spelling Girl para nosotros? Que ayuden a las niñas, que las ayuden a que apunten alto, que no les digan esto es cosa de chicos, esto es cosa de chicas. ¿Quieres esto? Venga, para arriba, atrévete. Y fíjate que es como quitar palos en la rueda, ¿no? Que parte de lo que yo siento que hace Inspiring Girls es como quitar palos en la rueda y en ese quitar palos en la rueda es como que despliegan las alas. Pues Inés, como padre de 3 hijas, agradecerte de corazón el trabajo que hacéis y que, bueno, que sigáis motivando, incentivando y dándole alas a las niñas, que como bien decías son el 50% del talento de esta sociedad y que es la que nos va a ayudar a todos. Gracias. Y como termina la peli de Casablanca, espero que esto sea el principio de una bonita amistad. Seguro. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, familia, pues hasta aquí el programa de Liderazgo del siglo XXI. Seguimos en contacto con este tema que nos fascina, que nos ocupa y que nos preocupa, que es el liderazgo desde diferentes puntos de vista, el liderazgo de personas, el liderazgo de equipos, el liderazgo de nuestros niños y nuestras niñas y nuestro propio liderazgo. Así que seguimos liderando y seguimos en contacto.